jugadores y UTEDIC, todos el los que gremio, están. el gremio de UTEDIC. Sí. Bueno, Sí, Total. pero que fue un papelón absoluto. Bueno, Vamos a ahora ver quién asume ahí la responsabilidad política. bueno, nos quedamos pendientes de gobierno, el DNU que viene. Y ahora voy a contar, el tema de La Plata está, como vos decías, con un aumento muy, muy grande. 238% disparada Sí. de casos allí en la ciudad capital. Ahí estamos. Maxi, nos quedamos viéndote como cada mediodía. Facu, gracias. Gracias. Chau, chau. Mariana, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la tarde de A24, bienvenidos a MMD. Ya estamos arrancando con todo, en un día que hay mucha información. Ahora vamos a estar hablando mucho de economía. Voy a contar cómo es el tema de la bomba de las LELIQs y de los pases, es decir, los bonos que coloca el Banco Central a los bancos a una tasa de interés elevada para que a su vez los bancos remuneren con un piso de tasa de interés a los ahorristas y no corran al dólar. Es decir, cómo es la bicicleta financiera que se ha armado durante el gobierno de Alberto Fernández, que el propio Alberto Fernández decía que quería desactivar, porque también había una bicicleta financiera en el gobierno anterior de Macri, y no solamente no se desactivó, sino que hoy también se está potenciando cómo es la bicicleta financiera del Banco Central para tratar de contener al dólar, como viene sucediendo en los últimos 5 o 6 meses. Pero vamos a arrancar con esto, porque sin duda es el tema del día. Lo que ha pasado con los contagios. Ahora vamos a analizar, más allá de que es cierto, hubo mucho testeo en los últimos días y sobre todo en las últimas 24 horas. Sin duda hay un crecimiento exponencial de contagios, entre otras cosas por algo muy evidente, porque el testeo se hace en general a demanda, porque la Argentina, a diferencia de otros países, lo venimos contando y de hecho esa era una de las críticas que hacía la oposición, por ejemplo, no se testea, no se ha ido a buscar sistemáticamente, de manera importante, a grupos de riesgo y demás para testear sin la demanda presente. Y lo que estamos viendo hoy con hospitales en la ciudad y en el conurbano desbordados de testeos, es decir, de gente que va a testearse, más allá del temor que puede haber a la segunda ola y demás, tiene que ver con que hay una demanda muy grande de gente que va a testearse en general con síntomas, aunque van otros sin síntomas, porque tuvieron algún contacto estrecho o porque vienen de la salida del fin de semana largo de Semana Santa, en general van con síntomas. Y por eso es difícil que alguien, si no tiene síntomas, deje de hacer las cosas que está haciendo para ir a testearse. Entonces hay una demanda muy importante y eso es lo que ha disparado también los testeos y los casos en las últimas 24 horas. Y la pregunta es, ante la segunda ola que ya se viene completamente encima, es, bueno, cómo se están elaborando las medidas de emergencia contrarreloj que van a restringir en las próximas horas. Ahora vamos a contar, finalmente lo más probable es que hoy mismo salga firmado un DNU, el DNU del presidente, de Alberto Fernández, que justo lo estoy tapando, que está más en línea con lo que pretendía Kicillof. De todas maneras, ahora van a ver, son restricciones que son módicas, si bien afectan a algunos sectores, son módicas en términos de lo que fue los cierres del año pasado, entre otras cosas porque venimos contando, y lo viene diciendo el ministro de Economía, Martín Guzmán, no hay ningún espacio para hacer algo similar a lo que significó la cuarentena dura del año pasado, pero esas medidas tienen un impacto y algunas tienen la disidencia de Larreta, que está muy tironeado Larreta acá en el medio, por también el ala dura de Cambiemos, de Juntos por el Cambio, ahora lo vamos a contar, que salió con un duro comunicado en contra de cualquier posible medida de restricción que esté elaborando el gobierno, incluso de las propias medidas que estaba evaluando Larreta. Así que lo más probable es que en las próximas horas salga un DNU, un decreto de necesidad de urgencia del presidente, imponiendo la decisión, donde fundamentalmente en Ciudad y Gran Buenos Aires, donde hoy está el epicentro del estallido de contagios y de la segunda ola. Sin duda hoy el problema principal es el área metropolitana. En el interior del país, el resto de las provincias están con un poco más de tiempo, sino también, si bien es cierto que hay un crecimiento de casos importante. ¿Cuáles son esas medidas y las disidencias que había con Larreta? Que insisto, está muy presionado en su distrito, también por el ala dura, por Macri y Bullrich, que han salido muy fuerte unificando toda la postura de Juntos por el Cambio respecto a
advertir que no se pueden imponer más restricciones. Y la principal restricción que va a imponer el DNU de Alberto Fernández es la restricción para movilizarse en horario nocturno. Hay una discusión sobre la hora, ahora lo va a contar Glans, la veníamos contando, respecto a que Larreta planteaba que a partir de las 12 de la noche empiece esta especie de veda para circulación, para aquellos que no son servicios esenciales y demás, una veda de circulación que no afecte sobre todo a la gastronomía, a los bares en la ciudad de Buenos Aires, pero es muy probable que esto se haga desde las 23 horas a las 5 de la mañana. Es algo que está todavía discutiéndose, pero es el principal punto de discordia. En otros países esto se conoce como toque de queda, es decir, restringir la circulación, tienen que cerrar los bares, los restaurantes a partir de determinado horario. Bueno, en la Argentina le van a dar otro nombre, pero va a haber una restricción para la circulación en horario nocturno y se tiene que definir cuál va a ser exactamente esa hora y todo indica que eso se va a hacer ya a partir de las próximas horas. Es decir, que no van a esperar ni siquiera al fin de semana, es decir, que el decreto de necesidad de urgencia se va a firmar hoy, se va a publicar en el boletín oficial y tal vez a partir de las 0 horas de mañana ya esté rigiendo. Ahora va a dar precisiones Damián Glans. El otro tema muy importante son los controles en el transporte público, es decir, aminorar lo que es un bochorno, que es que la gente no tiene otra para llegar a sus trabajos que amontonarse y viajar hacinados en los trenes o en los colectivos. Bueno, ¿de qué manera se puede hacer eso? Lo más probable es que vuelvan al tema de los esenciales, alimentación y algunos rubros más docentes y alumnos en transporte público, pero ojo que ahí hay toda una discusión porque ¿qué haces con los trabajadores del resto de las actividades que van a seguir funcionando? Y fundamentalmente estamos hablando de comercio, estamos hablando de industria y de construcción, que van a seguir funcionando, no hay previstas restricciones en principio para esas actividades durante el día. Pero atención, bueno, y obviamente la industria tampoco durante la noche y demás, pero atención que el tema es cómo llegar a los lugares de trabajo porque va a haber fuertes controles sobre el transporte público, colectivos y trenes. Y el tercer punto, y esto también es una discusión grande con Larreta, acá está del otro lado solito Larreta, tratando de ver qué pasa en la ciudad de Buenos Aires porque es una de las actividades más golpeadas, toda la actividad de gastronomía, toda la actividad de entretenimiento y de servicios, que obviamente tienen una gran representación en la ciudad de Buenos Aires. Va a haber una reducción o no del aforo o suspensión de actividades recreativas en espacios cerrados. Eso está en discusión, estamos hablando de nuevo de cines, si se va a reducir nuevamente el aforo para los restaurantes dentro de los locales o para los shoppings. Bueno, sigue la discusión respecto a esto. Ahora vamos a ver un poco los números de lo que está pasando con los contagios y por qué esto ha disparado. Me parece que el dato principal es, seguían discutiendo, pasó la Semana Santa y seguían hablando y seguían hablando y seguían hablando, no se ponen de acuerdo y el presidente tiene que asumir una responsabilidad mínima que es, bueno, tomar las medidas cuanto antes. Porque si no, las medidas que vaya a tomar el presidente, si se van postergando, y bueno, no van a tener ningún tipo de resultado. Y yo quiero acá claramente, y ahora va a contar Damián Glans, sobre todo la discusión que hay respecto a algunos sectores que trabajan en lugares cerrados, con cierta aglomeración de gente, y si va a haber restricciones para esos sectores o no. Y ahora va a contar Slotnick si hay algún instrumento mínimo que ponga sobre la mesa el gobierno nacional para compensar esos sectores, que obviamente van a tener menor facturación. De hecho, la restricción horaria, ya la nocturnidad, cerrar a partir de las 11 de la noche, o tal vez un poco más temprano, en principio sería a partir de las 11 de la noche, va a tener un impacto en la facturación de una serie de locales, gastronomía fundamentalmente, además de otras actividades. También pasa en los cines, también pasa en los shoppings, donde hay gastronomía también y demás, que significa menor facturación y son todos sectores que vienen trabajando en un nivel de facturación menor al que tenían prepandemia el año pasado. Están recién al 50-60% del nivel de actividad. Pero los números verdaderamente de contagios son muy alarmantes. Y ahora voy a contar este tema de, bueno, están haciendo más testeo, por eso hay muchísimos más casos. El dato de ayer
fue 20.870 contagios en total país. Es cierto que no es comparable ni siquiera con el pico que hubo un día de 18.000 casos, el 21 de octubre, porque ayer se hizo casi 3 veces más test de lo que se hizo en este momento cuando estuvo el pico a fines de octubre, y era básicamente un pico que se dio en el interior del país. Ahora este pico se está impulsando fundamentalmente por lo que está pasando en Ciudad y Gran Buenos Aires, en el área metropolitana, pero como les decía, lo que está pasando acá es que primero antes se testeaba muy poco, es cierto, y llegó la positividad al 50% en ese momento. Hubo un crecimiento muy grande y de cada 100 que se testeaban, 50 daban positivo. En este caso se está testeando mucho más y la positividad está en un promedio del 26 al 30%, pero hace 2 semanas estaba abajo del 15% la positividad. Ahora testean cada 100, le dan casi 30, les dan positivos. Pero hay una explosión de demanda de testeo, porque Argentina no es un país, a diferencia de lo que ocurrió en otros países desarrollados, o incluso en Chile, donde el Estado salía a testear a todo el mundo. Tuvieran síntoma o no tuvieran síntoma. Había operativos masivos, enormes, de testeo. Sino que justamente lo que estamos criticando en la Argentina es que siempre los testeos fueron por detrás de lo que estaba pasando con el COVID. Bueno, justamente ahora explotaron los testeos, hay más disponibilidad también para poder hacer, porque la demanda estalló, porque todo el mundo está yendo a testearse a los hospitales, están desbordados, tanto públicos como algunos centros de salud privados que nos cuentan que están totalmente desbordados, los privados incluso más desbordados no solamente por los testeos, sino también por las internaciones, por el crecimiento de las internaciones y los casos que están tratando. Pero atención, esto tiene que ver con eso. Es decir, la gente tiene síntomas y va y se testea. Ahora va a contar Lance cuándo hay que ir a testearse y cuándo te deben testear y cuándo no. Digamos, los síntomas, cuánto tiempo tiene que pasar para recién ir. No es que te duele la garganta, apareciste con fiebre el primer día y ya te estás testeando. Eso que hizo el presidente, que le dio la fiebre un primer día y ya lo testearon, es porque es el presidente. Pero a uno que tiene fiebre y va a testearse y no te testean. Tiene que pasar cierto tiempo hasta que efectivamente te puedan testear. Los casos marcan, más allá de este dato puntual de ayer, que obviamente alarma, más de 20.000 casos, vamos a ver cómo viene hoy. Nosotros dijimos, martes, después de Semana Santa, esperen al martes, vamos a ver los casos. Vamos a ver cómo viene hoy miércoles y cómo sigue la semana. Acá lo alarmante es la tendencia, y la tendencia marca que se está bien por encima de los 12.000 casos diarios promedio y que el crecimiento ha sido verdaderamente muy, muy rápido, que 2 semanas atrás se estaba por debajo de los 8.000 casos, y ahora se está bien por encima de los 12.000 casos promedio en total país, y en particular, más allá de lo que mostramos siempre de la curva y que uno puede decir, bueno, claramente se está superando lo que pasó a fin de año y muy probablemente en esta tendencia se va a superar lo que fue la primera ola, es lo que pasa en la Ciudad de Buenos Aires. En la Ciudad de Buenos Aires hay un crecimiento verdaderamente exponencial y muy vertiginoso de los casos. Ayer hubo casi 2.300 casos en la Ciudad de Buenos Aires, de nuevo hay que ajustarlo por el número de testeos, pero la pendiente respecto a las últimas 2 semanas, donde no aumentó tan geométricamente los testeos, es muy, pero muy pronunciada. La Ciudad de Buenos Aires estaba abajo hace 2 semanas de los 900 casos y ahora está bien instalada arriba de los 1.900 casos promedio diario. Y esto marca una preocupación verdaderamente muy grande en la Ciudad de Buenos Aires y también en el Gran Buenos Aires. Fíjense, la curva del Gran Buenos Aires marca lo mismo. Ayer hubo más de 10.000 casos en la provincia de Buenos Aires, la mayoría concentrados en el Gran Buenos Aires, pero también la provincia de Buenos Aires está llegando a los 7.000 casos promedio diario, que está muy cerca del pico del año pasado, donde se estuvo entre 7.000 y 8.000 casos promedio diario, con un aumento también fuerte de la positividad en la provincia de Buenos Aires. Las tasas de crecimiento que hay en distintos sectores del primero y segundo cordón del conurbano y de la Ciudad de Buenos Aires son alarmantes. Lo que le decía, en el primer cordón del conurbano, esta semana
Perdón, en el día de ayer hubo 6.750 contagios y la media de 14 días atrás eran 3.700 casos. Para que se den una idea, un aumento del 91% de los casos en el conurbano, en el primer cordón. En algunos lugares, como en el Gran La Plata, en la zona sur, bueno, ahí ayer fueron más de 1.000 casos y la media hace 2 semanas estaba en 500 casos. Es decir, también hay un crecimiento verdaderamente muy grande. Y fíjense lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires. Ayer fueron 2.200 casos. La media ya venía aumentando de las últimas 2 semanas. Eran 1.600 casos. Claro, ya estás metiendo las últimas 2 semanas. Bueno, ante esto, Damián, después vamos a ver qué pasa en las provincias. En las provincias hay, si se quiere, un poco más de tiempo porque la curva está aumentando, pero no tan aceleradamente como está aumentando en Ciudad y Gran Buenos Aires. Fíjense, cuando empezó la pandemia el año pasado y había muy poquitos casos, estaban prácticamente el 95% de los casos en Ciudad y Gran Buenos Aires. Se hizo la cuarentena dura en todo el país. No se permitió viajar a nadie, ni por cabotaje, ni por vía terrestre al interior del país. Y en el interior prácticamente no había casos. Estaba todo concentrado y siguió creciendo en Capital y Gran Buenos Aires. Durante mucho tiempo, más del 90% de los casos fueron acá, en el área metropolitana. Después, cuando se empezó a abrir la circulación y se podía ir por vía terrestre, fundamentalmente al interior, el área metropolitana empezó a enviar el virus al resto del país. Por eso la proporción de casos del área metropolitana respecto al total cayó. Y subió muy fuerte en el interior del país. De hecho, en algún momento, hacia noviembre pasado, noviembre-diciembre, solo 1 de cada 3 casos, menos del 30% de los casos, eran en Ciudad y Gran Buenos Aires. Todo el resto era en el interior del país. Hoy miren la curva. De nuevo se dispararon hoy 65%, 64% de los casos son Ciudad y Gran Buenos Aires y el resto en las 22 provincias, incluido el interior de la provincia de Buenos Aires. El problema hoy está focalizado en el área metropolitana y es donde se van a decidir en las próximas horas las medidas de emergencia. Después vamos a ver qué hace cada gobernador en cada una de las provincias, pero sin duda lo que está firmando el presidente Alberto Fernández es básicamente pensando para aplicar de manera urgente en Ciudad y en los partidos del Gran Buenos Aires. Bueno, ¿cuáles son las medidas que están en discusión? Y finalmente va a ser esto, Alberto Fernández va a zanjar con un DNU para aplicarse ya a partir de la medianoche. Sí, Maxi, porque de hecho lo que quiere evitar el presidente es que se siga discutiendo, que se siga poniendo en dudas las medidas que todavía no se anunciaron y que las debiliten. Es decir, que nadie cumpla, ni los gobernadores ni la sociedad, las medidas que va a anunciar. Hay un grupo de temas entre los que hay acuerdos sobre los que hay que hacer algo. ¿Cuáles son esos grupos? Los encuentros sociales. Eso es uno de los temas en los que va a atacar el decreto de necesidad de urgencia del presidente. Otro es el movimiento laboral, es decir, cómo estimular el teletrabajo. Lo otro es el transporte público y finalmente la nocturnidad. Ahora, cada uno de estos temas veníamos anticipando y ahora vamos a ver cómo se van a resolver. Por un lado, la nocturnidad, la pregunta es, ¿cuál va a ser el horario de cierre nocturno para las zonas del país que se encuentren con una alta tasa de crecimiento y muchos casos? O sea, por ahora AMBA, pero también Córdoba, Santa Fe, Mendoza. Ahí veníamos diciendo, provincia de Buenos Aires quiere que sea a las 10, Santa Fe está pensando, Maxi, a las 8, y la ciudad de Buenos Aires pedía que sea a las 12. Probablemente sea a las 23, no está decidido. De hecho, el presidente está consultando con la ciudad de Buenos Aires a ver si las 23 estarían dispuestos a aceptar para que la discusión no siga ad eternum sobre esta decisión. Pero discúlpame, ¿Santa Fe dijiste? A partir de las 20, de hecho era el horario bien, previo... Santa Fe no está en la mesa de discusión. No, pero digo, pensando en, hay otros horarios circulando para que se entienda que no es solamente un criterio. En el área metropolitana, entre las 10 y las 12 es la discusión. Es decir, por lo tanto, si se Kicillof salda... quería para el área metropolitana a partir de las 10 de la noche y Larreta quería a partir de las 12 de la noche. De las 12 de la noche, la discusión es ver si se salda a mitad de camino en la opinión de uno y la otra. De todos modos, Maxi,
recomendación que se dé para el área metropolitana o la imposición va a ser el mismo criterio que se va a recomendar al resto del país y por eso es importante. Volvíamos a la placa Pero disculpame anterior. una cosa, ¿no? Porque más allá de la recomendación acá es en qué momento va la restricción. En el área metropolitana, el resto del país, insisto, está en una situación por ahora muy distinta y no están en la mesa de discusión con Larreta, con Kicillof y el gobierno nacional. ¿Qué significa, por ejemplo, si ponen a partir de las 23 horas la restricción de circulación? Obviamente, me imagino debe ser que todos los restaurantes iguales tienen que cerrar a partir de las 11 de la noche, pero ¿qué más? Bueno, hay dos discusiones, por eso es interesante. Una cosa es que cierren los locales comerciales y la otra es que se le prohíba a la ciudadanía salir a la calle, ir en su auto o caminar. Eso está en discusión. De hecho, el gobierno bonaerense está pidiendo que funcione como un toque de queda nocturno, es decir, que a partir de las 22 o 23, el horario que se aplique, no se pueda salir a la calle. De hecho, eso se está aplicando en La Rioja de un horario más tarde. La Ciudad de Buenos Aires dice, no, si se cierran los comercios, no se tiene por qué suspender o prohibir la circulación. El argumento bonaerense es, no, es que el objetivo de esto es evitar que las personas se reúnan Que haya en sus fiestas familias. y demás, Por lo entonces tanto, la única solamente forma de controlarlo lográs. Si están circulando, lo controlas ahí. Claro. Digamos, lo que quieren aplicar es un estilo a lo que se aplica hoy en Chile, en este momento en Santiago y en el Gran Santiago, que es que los carabineros controlan quién circula a partir en Chile a partir del lunes, es a partir de las 9 de la noche, controlan. Y si no tenés un salvoconducto, lo llaman ellos, si no tenés un permiso especial de circulación, porque estás haciendo una actividad esencial a ese horario, bueno, o te detienen o te tenés que volver a tu casa, o tenés una multa, no sé cómo son las sanciones, pero es la forma de controlar la circulación porque no podés controlar que no haya fiestas clandestinas o que no haya encuentros sociales después de las 11 de la noche, pongamos. Exactamente, y de hecho ese es un punto central de discusión que no es tan sencillo, porque de hecho desde el propio Larreta, su gobierno y su espacio político están diciendo no a la prohibición de la circulación. El otro punto tiene que ver con qué tipo de locales, comercios se cerrarían de noche. ¿Solo los gastronómicos? Y ahí vos lo presentabas, Maxi, al comienzo. No solamente los gastronómicos. Además de los cines y de los teatros, también van a recomendar o van a cerrar los bingos, los casinos y también los gimnasios que abren muchos hasta más tarde. Claro, pero por eso, si es un DNU, no es una recomendación. Bueno, Más allá de lo que quiera Larreta, si es un DNU, es una imposición. No, podría negarse porque es un país federal, Maxi, y puede decidir no hacerlo. acá lo que me están Puede diciendo decir, por eso desde... funciona. Más allá de que en el área metropolitana sería ridículo que uno decida una cosa de un lado de la General Paz y otro otra, pero de hecho hasta ahora las recomendaciones, o sea, las decisiones eran en función de tal criterio sanitario, la provincia debería ocurrir tal cosa y lo aplica el gobernador o el jefe de gobierno porteño. Eso es si es un decreto Sí, Maxi, simple exactamente. exactamente. O si es una Maxi. resolución de jefatura de gabinete o del Ministerio de Salud. Si es un DNU, ahora lo vamos a chequear. Llamemos al doctor Gil Domínguez para consultarlo. Tengo entendido que si es un DNU es transitoriamente, es como si fuera una ley que debe aplicarse en todos lados o en el área que vos consideres que se debe aplicar. Hasta que el Congreso te voltee el DNU Sí, claramente. o lo o bien que lo ratifique. denuncie eventualmente. Claro, pero me parece que el dato político, si Alberto Fernández tiene que firmar el DNU, es que no se pusieron de acuerdo y le deja el espacio a Larreta y Larreta dice, Sí, igual, yo no Maxi, estoy de acuerdo con esto que está firmando Bueno, Alberto Fernández, pero lo voy a pero lo aplicar tengo que porque acatar igual, Lo tengo sí. que acatar y tengo que poner la policía de la ciudad a disposición para que se cumpla, porque es un DNU del presidente. Sí, de todos modos, lo que van a buscar es que sea por consenso, Maxi, porque al margen del DNU entienden que esto puede generar un problema político grave si efectivamente no es aceptada la medida y compartida. Sí, desde el gobierno de la ciudad me están diciendo respecto a este tema, en línea con lo que decía Damián, ya se planteó esta situación, donde hubo esta duda, esta conversación ya la tuvimos el año pasado. ¿Qué van a hacer? Van a esperar que salga el decreto. Una vez leído el decreto, porque dice, nosotros no tenemos más que rumores respecto a lo que va a decir ese decreto. Vamos a actuar. ¿Cuál es la posición? Cerrar hasta las 12 de la noche, no restringir la circulación vehicular, pero todo va a depender de la ventana que les dé ese decreto o no.
Bueno, eso pero es lo que dicen en la ciudad. Por eso lo que está diciendo es que van a cumplir lo que diga el Sí, DNU. absolutamente. Más allá de que van a decir no estamos de acuerdo con esto que está imponiendo el DNU. Pero fíjate que la última vez, el año pasado, cuando salió un decreto, el DNU le permitió a la ciudad dejar abierto hasta más tarde que en la provincia. Había una recomendación por indicadores sanitarios. Y el último tema, Maxi, el transporte público. La discusión es si va a ser solo para esenciales o por franjas horarias para precisamente no dejar afuera a los trabajadores de la construcción, del servicio doméstico, porque si no, o sea, una cosa es el horario pico y otra cosa es el resto del día. Lo que están proponiendo es que sea para esenciales por solo en turnos. los horarios pico. Exactamente, y después tren volver a que sea por turno, o sea, sacando un turno en la página web de Trenes Argentinos para poder tomarlo y en los horarios pico. Ahora Pero vamos a eso no hablar. está Lo que resuelto. no puede ser es el desastre que ocurre todos los días con el transporte público, pero bueno, es lo que tenemos, digamos, ¿no? Lo que está pasando en los trenes, lo que pasa fundamentalmente en los trenes, pero también en los colectivos. Vamos a hablar con el doctor Juan Sebastián Riera, que es director provincial de hospitales, a ver cómo están los hospitales en la provincia de Buenos Aires. Gracias, doctor, por atendernos. Hola Maxi, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, ¿cómo está la situación de los hospitales? Más allá de que obviamente se ve, es notorio, ahora vamos a andar con los móviles también, recuérdenme los móviles donde tenemos apostados, se ve un desborde grande de gente que está yendo a hisoparse, porque obviamente explota la demanda, o gente que tiene síntomas y que cree que está contagiada. Pero ¿cómo está la situación de los hospitales en términos de internaciones y de funcionamiento? Bueno, tal cual lo dijiste vos, la demanda de consultas en consultorio externo, en sintomáticos febriles, guardias, aumentó de manera exponencial. Todavía no se refleja ese mismo incremento en la ocupación de camas, pero que viene progresivamente aumentando. El promedio de ocupación de camas de la provincia de Buenos Aires oscila en el 63%. El AMBA, el conurbano bonaerense, el Gran La Plata, tiene un 67% de ocupación de camas de terapia intensiva. El interior de la provincia tiene menos cantidad de ocupación, anda en un 43%. Pero si vos tomás algunos conglomerados o algunas zonas en particular, la ocupación crece. Bueno, ya fue de dominio público Escobar, llegó al 100%, zonas del sur del conurbano también, pero con la red de derivaciones nosotros descomprimimos ese hospital y le bajamos la ocupación para que tenga capacidad de absorber. Pero nos preocupa muchísimo porque el incremento de los casos es muy alto y si sigue este ritmo tenemos algún riesgo de que no podamos dar respuesta. ¿Ustedes hacen un monitoreo del sistema público en la provincia de Buenos Aires, también de lo que está pasando en el sistema privado o solo el sistema público? No, el tablero de gestión de camas incluye el subsector nacional, provincial, municipal y privados. Esto que yo te planteo es lo que los hospitales que dependen de mi dirección provincial, que son 80 hospitales más 19, son 100 instituciones públicas que son de dependencia directa de la provincia. No obstante eso, sumando a todo el sistema, baja un poquito la ocupación, pero más o menos se mantienen esos valores. Está bien. Y la última pregunta que le hago es este tema del aumento de la demanda, ¿no? Porque es cierto que se están haciendo más testeos, con lo cual no es exactamente comparable con lo de la primera ola, porque se están haciendo, no sé, en algunos días se duplican, otros días se triplican los testeos respecto a lo que era el año pasado. Pero bueno, yo decía, eso también tiene que ver mucho con la demanda, digamos, ¿no? No es que estamos con un sistema eficiente donde se sale a testear a todo el mundo, sino que la gente va a testearse y si va a testearse es porque efectivamente o siente síntomas o tuvo algún contacto estrecho con alguno que está confirmado que está contagiado. ¿Cómo están observando eso? Esa explosión de demanda, he visto los números también de las llamadas, creo que el número de la provincia, ¿cuál es? El 114 que hay que llamar. El 148. El 148, perdón. También hay un crecimiento enorme de la llamada, de la gente consultando y demás. ¿Están viendo verdaderamente que esto puede seguir, que es una escalada? Sí, indudablemente se corresponde la cantidad de personas que empiezan a padecer síntomas con los que, digamos, los que se testean y con la positividad. O sea, estamos encontrando muchos positivos porque las personas que van tienen evidentemente síntomas y los síntomas se confirma que son de COVID, lo cual te habla de, digamos, que la circulación viral es muy importante y que los que manifiestan la enfermedad en su gran mayoría son COVID. Hoy, de las consultas hospitalarias, más del 40% son consultas por COVID. Del universo de consultas, a diferencia de la primera ola, que la gente por temor no concurría a los hospitales,
Ahora la gente va a otras cosas, a los hospitales, pero el 40% es COVID y ese número se está incrementando. Así que sí, se corresponde con lo que uno ve. De hecho, el incremento en la curva, una curva tan empinada, no la vimos en la primera ola. Esta es mucho más abrupta y bueno, y si no avanzamos con restricciones, el panorama futuro, pone en riesgo el sistema sanitario. Riera, gracias. Ahí estaba el doctor Juan Sebastián Riera, que es el director de hospitales provinciales en la provincia de Buenos Aires. Vamos al móvil. Ahí está en el hospital, ¿dónde? En el Durán. En el Durán está Leo Godoy. Leo. ¿Qué tal, Maxi? Buenas tardes. Aquí en el barrio de Caballito, el Hospital Durán, un lugar donde también ha llamado muchísimo la atención las largas filas que se forman aquí en la puerta del hospital para hisoparse. Ayer hubo que extender el horario, cerraba a las 8, se extendió hasta las 24 horas, ¿sí? Toda la posibilidad de poder llevar adelante testeos. Bueno, aquí vas a ver, nosotros vamos a recorrer esta fila, mientras te vamos a ir comentando algunos datos que tuvimos la oportunidad de hablar con las autoridades. Ayer se llevaron adelante 230 testeos y hay una positividad, que esto es lo que llama la atención a todas las autoridades, que hay una positividad del 35% por lo menos en este hospital. Y nos comentaba también que la alarma le suena, ¿por qué? Porque en el peor momento del año pasado, en pandemia, era del 5%. Por eso el crecimiento tan exponencial de los casos llama muchísimo la atención. Está bien. Sí, Leo, ahí en el Durán puede ser que haya sido la positividad del 5%. A nivel nacional, los datos informados del Ministerio de Salud es que en el peor momento de la pandemia la positividad era 45% algunos días, 50% otros días, es decir, había una positividad incluso mayor que la que hay hoy. Puede ser que ahí... Sí, ellos hablan... Sí, ellos hablan de las condiciones que se dan aquí en el hospital y también obviamente que aquí crecieron las posibilidades de hacer testeos. Hay muchos más lugares donde hacer testeos. Se hacen los dos. Por un lado, lo primero que haces cuando llegas al principio de la fila, fíjate acá cómo se extiende hasta la mitad de la cuadra. Hicimos media cuadra, sí, desde la entrada, y ahora estamos en Arturo Jaureche y se extiende casi media cuadra más ya la fila. Bien. Y fíjate, algo que también llama la atención es la edad. Si entre los 15 y los 40 años dice que es la mayoría de la gente que está viniendo a testearse, y que eso también es un dato novedoso, por lo menos aquí en este hospital. Bien, Leo, volvemos ahí en cualquier momento a ver si la gente va ahí con síntomas o porque tuvo algún contacto estrecho y demás. Lo mismo se ve que está bastante... Bueno, la gente está esperando ya hace tiempo, como dice Leo Godoy, pero bueno, están con cierta distancia y demás. Bueno, ¿qué va a pasar con las restricciones? Ahora contás, para testearse, que querías contar. Sí, una cosa que es el que tiene síntomas y el que no tiene síntomas. Sí, es interesante. De hecho, lo aclaró esta mañana el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires para que aquel que no tenga síntomas no vaya a las unidades febriles de emergencia de los hospitales. Sí. Si tenés síntomas en la Ciudad de Buenos Aires, ¿dónde hay que ir? Precisamente a una de estas UFUs. ¿Cuáles son esos síntomas? Tener 37 grados y medio o más, tos, dolor de garganta, dificultad respiratoria, falta de gusto u olfato, dolor de cabeza, diarrea y o vómitos. ¿Cuántos días? No, si tenés, Maxi, síntomas esta mañana, podés ir hoy mismo. No hay que dejar pasar. ¿A información? Exactamente, a testearte a una de las UFUs con síntomas, información que está confirmando el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Dónde? ¿Cuáles son los horarios? De 8, y como nos contaban desde el móvil, ahora hasta la medianoche se puede ir, si uno tiene cualquiera de estos síntomas, a testearse. Hay 19 unidades febriles de emergencia, de urgencia en la Ciudad de Buenos Aires. Si vos sos un contacto estrecho de alguien a quien le confirmaron que tiene coronavirus, no tenés que ir a ningún lado, quedarte en tu casa 7 días y al 7º día ir a alguna de las unidades, ya sea del móvil detectar, que es de 9 a 14, o alguna de las unidades febriles, pero teniendo en cuenta que tenés que cuidarte porque los otros tienen síntomas, o sea, se te pueden contagiar. Y finalmente, si no tienes ningún síntoma y no tenés contacto estrecho con nadie, tenés que ir o a la sociedad rural o
al centro de Costa Salguero, sobre todo si sos turista, que estás obligado a hacerlo, pero si tenés dudas o vas a ir a visitar a tu mamá, que es una adulta mayor, y querés testearte, hoy se hace. De hecho, no estaba recomendado, porque no era para cualquiera, pero hoy están aceptando que cualquier persona que tenga dudas o que es hipocondríaco y no tiene síntomas, si quiere hacerlo, que vaya a la sociedad rural o al centro Costa Salguero, que pida turno. Eso es importante, se saca fácil ahí para Bien, prácticamente todos los días. ahora chequeemos bien eso porque... Sí, Maxi, desde el Ministerio de Salud de la ciudad es... Claro, pero en te el digo, día. hoy en el Durán como dice le estaban Damián. diciendo a la gente que si le empezaron los síntomas ayer o le empezaron hoy los síntomas, no los testeaban. Bueno. Y de hecho, también me ha pasado a mí cuando vas... Pero hoy es como dice Damián, vos venís... No, vos hoy te testé venís... si vos venís de un viaje... Y No, si no, decís no, que no. venís de un viaje, y si vos querés testearte porque estás medio loquito, que crees que tenés... te testean. Te Pero testean. eso es bueno. solo en la sociedad rural o Correcto, en el centro sí, Costa sí, sí, Salguero. sí. En hospitales con síntomas. Si de hecho te perdiste el olfato, Está bien, llegás al Durán. está claro. Está claro, entonces uno tiene síntomas, ya puede ir a cualquier lugar y le reciben... En las UFUs, si tenés síntomas, vas a una unidad febril de urgencias que están en los hospitales porteños, hay 19. Está bien. Está Martín Marinucci, que es el presidente de Trenes Argentinos. Hemos hablado con él porque, fíjense estas imágenes. Podemos mostrar las imágenes y qué imágenes, cuéntenme, vamos a mostrar. Esto es Constitución ayer a la tarde. Bueno, ahí se ve gente entrando, pero a ver si podemos mostrar alguna imagen de los vagones. Me imagino que Marinucci lo ve todo el tiempo. ¿Qué tal, Maxi? Bueno, encontremos alguna imagen que Marinucci se agarra la cabeza y dice, ¿cómo soluciono esto? Pues son las imágenes, la vi esta mañana con Antonio, con Laje, que está todas las mañanas insistiendo con ese tema, y la verdad que hace bien porque dice, bueno, hablan mucho de las restricciones que van a aplicar, ¿por qué no tratamos de ordenar lo que pasa con el transporte público? Porque es un caos, imposible que la gente no se contagie viajando así nada durante, no sé, 40 minutos o 30 minutos en un vagón cara a cara, ¿no? A ver, Marinucci, ¿qué puede pasar con el tema trenes? ¿Cómo van a ordenar ese tema? No, primero, Maxi, agradecerte por este contacto. Estas imágenes, o como bien vos decías en el día de hoy, que Antonio estuvo en la estación de Quilmes, en donde pasó una cancelación de un servicio, eso hace que la frecuencia obviamente sea con mayor tiempo entre tren y tren. Nosotros lo que estamos poniendo a disposición de cada usuario y cada usuaria de tren es el 100% de la flota disponible. Y eso hace que no podamos poner ni más tren ni aumentar la frecuencia para poder garantizar aún más el distanciamiento social de los usuarios. Yo quiero contarte esto. Ahora, Maxi. espera un segundito, Marinucci, porque yo lo vi a Antonio esta mañana, pero lo vi ayer, lo veo todos los días, y todos los días muestra lo mismo. No es que hoy, porque se te canceló el servicio en Quilmes, todos los días la gente viaja hacinada, todos los días la gente viaja en condiciones que obviamente son contraindicadas en un momento de pandemia, de segunda ola. Vos sos economista, Maxi, y digo, una cuenta muy fácil. Previo a la pandemia, para poner en contexto en un tren, no te voy al 1.300.000 personas que viajaban y que ahora viajan más de 600.000. O sea, hoy estamos al 50% de la demanda. Previo a la pandemia, un tren, el Sarmiento, la línea que yo uso desde muy chico, digo, que tiene 560 asientos, viajaban 2.000 personas. La verdad que no había pandemia y uno ni se sorprendía. Cuando yo llegué a tren y lo hemos charlado, mi intención es tratar de hacer que la gente viaje mejor. Hoy, en el contexto de pandemia, con más razón, pero hay una cuestión que es limitante, que es la cantidad de trenes. Implementamos el sistema de reservas. Hoy estamos a ese 50%, que ¿qué significa? Que van 1.000 personas en un tren que hay 560 butacas. Entonces, ¿qué es lo que más podemos hacer nosotros? Es estar haciendo los procesos que corresponden para la adquisición de más formaciones, estar haciendo la construcción de puentes modulares en el Sarmiento, porque obviamente si aumentamos la frecuencia, supongamos que tenemos más trenes y aumentamos la frecuencia, no abren nunca más las barreras. Entonces la construcción de puentes, yo tengo a mi espalda un tren parado, que es la línea Sarmiento, que acaba de haber un arrollamiento en el paso a nivel en Ramos Mejía. En esa imagen se ve el tren detenido, eso afecta a la operación y es algo que lamentablemente no se puede ni prever. Una persona cruzando el paso a nivel, desconozco las condiciones y desconozco cuál es el desenlace, pero digo, recién pasado esto,
Y las cuestiones operativas a veces hacen que, como te digo, en el caso de hoy, un tren cancelado, el segundo tren va con mayor capacidad de la que hubiese ido si no hubiese habido cancelaciones. Pero hay cuestiones que son operativas que ni siquiera pasa ni por la capacidad, ni por la voluntad. ¿Quién puede ni nada. viajar en este momento en trenes? ¿Y qué se chequea de los que pueden viajar en el tren? Yo te cuento, cuando implementamos el sistema de reservas, que en principio era solamente con los trenes en sentido de la Ciudad de Buenos Aires, Sí. en algunas líneas, bueno, ya desde el año pasado están en las 5 líneas y en las horas pico, tanto de la mañana en sentido de la ciudad y de la tarde en sentido hacia provincia. Cuando la gente hace la reserva tiene que tener el certificado habilitado, el certificado de circulación, si no, no puede ingresar a la reserva. En la mayoría, operamos 380 estaciones. En la mayoría tenemos los controles de los códigos QR con las tabletas, con los lectores, Sí. personal de evasión haciendo el control de las reservas. En algunas otras, desde ya que no, un 35% menos de personal tenemos por COVID, aislados, y también por el aceleramiento de los contagios en las últimas semanas. Tuvimos 42 contagios hace 15 días, en la última semana ya registramos 96, y ya no tengo dudas que esta semana vamos a estar superando esa cantidad de contagios. Con lo cual todo eso también afecta a la situación de la operación. Capacitamos personal de otras áreas en control trenes y por eso hoy estamos pudiendo operar el Mitre, que el domingo lo tuvimos que cancelar por 28 personas contagiadas de control trenes. A ver, te hago Entonces, Sí, está claro. yo Está lo que- claro, lo está que te claro digo, que la Maxi, situación... aprovecho- Está claro que no podés cambiar la situación que hay en la Argentina de un día para el otro. Ni Pero sumar trenes de un día Justamente, para el por, otro. justamente por eso están tratando de ver, bueno, a ver cómo se hace para ordenar esto desde el punto de vista de las restricciones. ¿Qué restricciones están discutiendo que se puedan implementar y que puedan de alguna manera aligerar la cantidad de personas que viajan en el transporte público de ferroviario? Yo te cuento, la verdad que el personal esencial, que es el autorizado a viajar, el que tiene que hacer el certificado de circulación y con eso vinculado al sistema de reserva, es el que está viajando. Puede haber quienes no sean de actividades permitidas, digo, las 19 actividades originales más las que se agregaron como actividades permitidas para el uso del transporte público. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que en contexto, supongamos allá por agosto, septiembre, donde empezó a disminuir el contagio, empezó a haber más actividad presencial, pero de las mismas actividades. Entonces eso hace que la demanda sea mayor. Y esto que vos aclarás, desde ya que a mí no me deja tranquilo esta situación para nada. Esta foto de ayer a la tarde, ¿sabemos de dónde es? La foto de esta de ayer a la tarde. Puede ser... Evidentemente es de un tren, pero ahora vamos a precisar de qué tren. Sí. Eso del Roca o del Mitre o del Sarmiento, pero seguramente del Roca. Te cuento, en el día de ayer tuvimos un corte en Avellaneda, que lo habrán cubierto ustedes, el corte de vía. Durante muchas horas. ¿Y eso es lo que, Cuando se eso es lo que restablece el genera estas servicio de- imágenes? ¿Cómo? ¿Eso es lo que genera estas imágenes? Absolutamente. Cuando hay, digo, no solamente un corte de muchas horas que muchos usuarios eligieron ir con otro medio de transporte, pero cuando se restablece el servicio, todos los que llegan a Constitución o a sus estaciones de origen suben al primer tren que llega y es entendible. Y yo en esto quiero ser claro, necesitamos la responsabilidad individual para el cuidado colectivo, Maxi, pero también yo no le puedo negar el derecho al transporte público ferroviario a ninguno de los que está viajando, o elegir algunos, como por ahí muchos pretenden. Ahora, las fuerzas de seguridad nacional son quienes verifican el certificado de circulación, que hoy estuvieron de vuelta a las cámaras y lo vieron trabajando en Moreno, en Merlo, en Morón, en Constitución, en distintos lugares. Ahora, hay algo, y de verdad yo pido hasta la colaboración de ustedes, y está perfecto que informen y que muestren estas imágenes, pero necesitamos entender que un cambio de lo que pasa históricamente en el transporte ferroviario, que estamos implementando un montón de medidas para el cuidado del trabajador, la trabajadora ferroviaria y también de los usuarios, no es imposible porque hay una cuestión material y esto quiero ser claro. Si nosotros no tenemos más trenes, no podemos poner más servicios. No es que un tren llega a 11 y enseguida puede llegar otro, tiene que ir saliendo para Está bien. liberar el andén. Hay diagramas, digo, hay cuestiones que son limitantes. Bien. Marinucci, gracias. Volvemos a hablar ahora cuando se sepa a ver qué cambia entonces con el DNU, porque según lo que dice Marinucci,
hoy supuestamente están viajando Solo los esenciales. ya los esenciales, solo los esenciales. Y las aglomeraciones como estas se generan porque permanentemente hay imprevistos y cortes y esto y lo otro. Entonces, ¿qué puede cambiar en el transporte público? Que sea más estricto en el control, no sé. ¿Qué va a mejorar en el transporte público si ya con lo que hay ya se generan estas aglomeraciones? Y además porque obviamente no vas a cerrar la construcción, no vas a cerrar la industria. Pero no vas a construcción, cerrar el industria, comercio, y la Maxi, gente necesita empleado llegar a sus doméstico, lugares. comercio, no son esenciales. Y la gente necesita, bueno, pero me imagino que viajan en tren. ¿Dónde viajan? Claro, pero supuestamente no, porque no podrían. Pero Mirá, recién dijo que había se 19... se cortó Marinucci. Bueno, se cortó, listo, chao. Bueno, a ver, dale, ¿qué tenés, Claudio? Bueno, el tema precios cuidados y atención porque es un nuevo round en la pulseada entre el gobierno y las empresas fabricantes de alimentos, cada uno con su posición, y vamos a ver cuál es la posición que tiene, por un lado el gobierno, por otro lado los empresarios. El gobierno, ¿qué es lo que dice? Atención, porque precios cuidados vence la semana que viene, el día 12 vence precios cuidados. El gobierno dice, vamos a autorizar aumentos, y esto ya se lo comunicaron algunos de los empresarios que forman parte del programa, de entre 4 a 6%. Hablamos de alimentos de la canasta básica esencial, la básica, alimentos básicos. Vamos a sumar, queremos sumar más productos, de los 660 que hay ahora, llevarlo a por lo menos 800 productos. Y además renovar esto que se vence el día 12 de abril hasta el 15 de julio. ¿Qué es lo que dicen del otro lado, los empresarios? Para disculpame una cosa, llámalo a Marinucci de nuevo. Entonces, ya que volvimos, llámalo a Marinucci de vuelta, que le quiero preguntar cómo hace el obrero de la construcción o de la industria para llegar y si está incluido hoy, puede viajar en tren o no puede viajar en tren. Me imagino que debe estar entre las actividades que no son esenciales, pero que están autorizadas. Porque Claro. si no, no Pero se si puede. eso no cambia, entonces. Bueno, difícil que pero cambie. por eso, llámalo a Marinucci a ver que explique un toque de eso. Bueno, renovación del programa hasta el 15 de julio. Hasta el 15, con aumento de entre 4 a 6%. ¿Qué dicen los empresarios? Dicen, nosotros tenemos retrasos de por lo menos en promedio 25%, con lo cual necesitamos aumentos más fuertes que lo que el gobierno está dispuesto a dar, y esta pelea ya se dio en precios máximos. Y además lo que están reclamando al gobierno es que justamente precios máximos, donde hay unos 70.000 artículos con precios congelados, Alimentos, se termine. menos verduras, menos frutas y menos carne. Claro, que eso se termine, y además que se terminen las otras medidas de control que la semana pasada puso en vigencia el gobierno. Así que lo que se viene, Maxi, es de acá a la semana que viene un nuevo round entre el gobierno y las empresas alimenticias, y esto sabés cómo se resuelve. Hay que ver con el tema de aumentos o si empezaremos a ver más desabastecimiento en las góndolas. Bueno, ya me contás, Carlos González Prieto, el comunicado muy duro, con la foto, a ver, está la foto de Juntos por el Cambio, oponiéndose a las medidas que está discutiendo el gobierno nacional con Larreta y con Kicillof, ¿no? Un comunicado muy duro y por consenso, tengo entendido, Sí. pero bueno, con alguna discusión también interna en Juntos por el Cambio. Ahí está la foto, acá está Lustó, bueno, ahí está Naidenov, ahí está Cornejo, está Patricia Burrich, ¿estaba Macri? Sí, enfrente, Sí, por justo enfrente. supuesto. ¿Dónde está Macri? Allá al lado de Vidal, arriba. Al lado de Vidal, Ahí. acá Ahí está, exactamente. acá está Macri y acá está Vidal, es decir, está en todos presenciales. De hecho, todos los gobernadores de Juntos por el Cambio, Los gobernadores, los tres gobernadores de Juntos radicales y Larreta, claro. De hecho, cuando Juntos por encabezan el el Cambio. comunicado los listan. Mirá, te listo exactamente quiénes estaban. Macri, Burrich. Para que no lo quiero hacer esperar, que tenemos a un jefe de terapia intensiva que está en el lugar de trabajo y no quiero hacerlo esperar porque está obviamente trabajando a full. Está el doctor Pablo Platesi, que es el jefe de terapia intensiva del Hospital Austral. Gracias por atendernos, doctor, muy amable. Hola Maxi, ¿cómo estás? Muchas gracias a ustedes. Bien, doctor. Bueno, el doctor Platesi, el año pasado lo sacábamos porque la pasó muy mal, se enfermó de COVID, estuvo en terapia intensiva, tengo entendido también con respirador. Su hijo también estuvo en una situación muy, muy crítica, siendo también muy, muy jovencito con respirador, pero felizmente pudieron salir adelante, ¿no? Los dos. Más allá de que tuvieron también familiares que también tuvieron situaciones muy, muy críticas, ¿no, doctor? Sí, yo específicamente no estuve en respirador, estuve con apoyo, pero no tuve respirador. Mi hijo sí, pero ya por suerte todos recuperados. Bueno,
Me han comentado en los últimos días, por eso queremos chequearlo con usted, la información de que había una gran demanda ahí en el Hospital Austral, ahí en la zona de Pilar, que obviamente es uno de los centros de referencia de salud en el sector privado. Una gran demanda, ya sea por hisopado y también de gente que obviamente requería alguna internación de COVID. Sí, lo que vimos en el último tiempo es que se ha duplicado probablemente o casi duplicado la cantidad de pacientes que se hisopan. Estamos hoy cercanos a los 400 hisopados por día, de los cuales 35% son positivos, y ha aumentado sustancialmente la internación de pacientes con neumonía por COVID, tanto en las salas de internación general, en el servicio de emergencia del hospital y también en la terapia intensiva, estando hoy en un estado de ocupación del hospital, digamos, prácticamente el 100%. ¿Y esto cuándo ocurrió, doctor? ¿De golpe hubo esta escalada? Porque bueno, estamos hablando de uno de los centros, es un centro aparte de salud muy grande, el Hospital Austral es, no sé cómo será la terapia intensiva, pero tienen una disponibilidad grande, tengo entendido, de camas. Sí, somos un centro de alta complejidad que tiene bastantes camas. Nosotros, en el contexto de la pandemia, aumentamos de 15 a 28 camas para poder dar asistencia no solo a los pacientes COVID, sino a pacientes con otra patología. Tengamos en cuenta que el año pasado, con la pandemia, hubo muchos pacientes que no se pudieron atender, cirugías o procedimientos para pacientes oncológicos o cardiovasculares que quedaron así como corridos en el tiempo, más un montón de urgencias, como por ejemplo el trauma, que no se daba porque la gente no salía, no circulaba, y que hoy está. Entonces, a todo lo que había quedado relegado, más algunos casos de COVID que seguía habiendo, apareció en las últimas, te diría, en promedio 3 semanas, más casos de COVID y más pacientes que requieren internación y ventilación mecánica. En este momento, yo tengo 16 pacientes en terapia intensiva con soporte respiratorio por COVID. Y te diría que es un concepto que está pasando mucho en muchas instituciones, tanto públicas como privadas. Yo formo parte de una red de jefes de servicio del Gran Buenos Aires y el común denominador es una ocupación cercana al 100%. Si bien estamos acostumbrados a eso, digamos, me preocupa que el número de casos siga aumentando porque no sé cómo poner el freno a eso. Claro, doctor. Lo que usted está contando es, bueno, viene un crecimiento muy fuerte del COVID, pero a diferencia del año pasado, cuando la gente tenía más miedo de ir a los hospitales y demás, a tratarse otras patologías, bueno, por suerte ahora la gente también va a los hospitales para tratarse habitualmente otras patologías cardíacas u otro tipo de afecciones. Por supuesto, aparte, si la gente no acude al hospital o a los sanatorios por su patología de base, que es un paciente con un tumor que no se opera a tiempo, quizás se cambia su tumor y la enfermedad oncológica más avanzada. Un paciente con enfermedad coronaria, si no se hace un procedimiento, una angioplastía y demás, puede terminar con un infarto cuando no lo tenía antes. Entonces, el sistema de salud, nosotros estamos obligados a darle contención y darle solución a la gente más allá de la patología que tenga. Claro. Y si hay, ustedes hacen derivaciones en todo caso, si lo que está temiendo en algún momento es que le lleguen más pacientes COVID de golpe para internación y que no tengan disponibilidad, digamos. Entonces, en ese caso tienen que hacer derivaciones a otros centros privados o públicos. Sí, de hecho, estamos acostumbrados a llevar pacientes por falta de camas. El tema es que hoy creo que nos va a pasar que no va a haber camas en ningún lado, ¿no? Y más allá de eso, Maxi, si me permitís, no es solamente el tema de las camas, sino tener la cantidad de personal idóneo preparado para poder asistir a los pacientes, porque uno puede aumentar mucho la dotación de camas, pero si no tenés la gente preparada, también es un problema, ¿no? Y lo que nos mostró, o el aprendizaje que podemos tener del año pasado, es que no es solo aumentar la cantidad de camas o respiradores, sino también de tener la gente capacitada. Y bueno, eso es un esfuerzo adicional. Cuesta conseguirlo y cuesta en una realidad que viene así medio colgada hace tiempo y tenemos que tratar de mejorarla. Tanto las condiciones laborales, desde el punto de vista de los lugares físicos, equipamiento y demás, como de las situaciones salariales y demás que van a tener que ser en algún momento repensadas profundamente, porque si no, la próxima pandemia va a ser muy difícil poder asistirla.
Está claro, doctor. La verdad que muy importante, digamos, la advertencia que está haciendo, está diciendo, bueno, algo van a tener que hacer también para frenar esta escalada de casos, porque ojo que centros que son muy importantes, estamos hablando del Hospital Austral, que es obviamente en toda la zona de Pilar el centro de referencia, están ya prácticamente a su capacidad máxima de utilización esto hay que evitar que esto siga escalando, hay que siga escalando. Y lo está diciendo alguien que es efectivamente referente para el sector de terapia intensiva y que además la ha pasado también el año pasado muy mal, que es un poco el cambio que hay este año, doctor, ¿no? Que por lo menos el personal de salud está mayoritariamente vacunado y no estaba en la situación dramática el año pasado que terminaban en terapia intensiva por la carga viral. Exactamente, muchos nos contagiamos y independientemente de eso estamos vacunados, gran parte de la persona está vacunado y eso es muy bueno. Y te diría que si hay un mensaje también es importante, es un mensaje de responsabilidad personal de cada uno, más allá de las medidas que tomen las autoridades y que también son importantes, pero darle a cada uno el poder de estar convencido de que hay que aislarse, de que hay que usar el barbijo, tapabocas, de que hay que estar con distanciamiento social. Y que hay que tener un poco también, pensar en el otro, ¿no? Esa caridad por el otro tenemos que tener en cuenta y digamos, si nosotros nos contagiamos quizás no nos pasa nada, pero al que está al lado sí le va a pasar. Entonces es un momento en que cada uno piense en sí mismo y en el otro, para evitar que la ola siga creciendo. Gracias, doctor, muy amable. Ahí está el doctor Pablo Pratesi, el jefe de terapia intensiva del Hospital Austral, contándonos, confirmándonos esto que nos habían dicho otros médicos que estaban trabajando ahí, que hicieron circular algunos audios, que estaban realmente muy preocupados respecto a lo que estaban viendo estos días, respecto a lo que habían visto el año pasado. Decían que esto es mucho peor de lo que habían visto el año pasado. Bueno, Juntos por el Cambio. Esta foto donde estuvieron Macri, María Eugenia Vidal, ¿no tenemos una más cercana donde estén los dos? Ahí está los principales Rodríguez Larreta. Esa es la que más ruido hizo Macri, en la Casa Rosada. María Eugenia Vidal, Ritondo. ¿Y dónde está Larreta? Ahí está el pelado del medio. No me digas, ¿en serio? Acá. Ahí está. Ahí está. Eso Larreta. Es lo que más llamó la atención porque en el mismo momento en que se producía esta reunión, Quirós, el ministro de Salud de Rodríguez Larreta, estaba en la Casa Rosada en una reunión con Goyán y con Santiago Cafiero. Dicen en la Casa Rosada con una actitud mucho más dialoguista que lo que terminó siendo un comunicado muy duro de Juntos por el Cambio, donde se manifestaron respecto a las restricciones y respecto a las PASO, ¿no? Ahí nombra a todos los que estaban... Decime las restricciones. ¿Qué dijeron con el tema de restricciones en el comunicado de Juntos por el Cambio encabezado por Macri, Vidal, Larreta, Lustó y compañía? Textualmente, nos parece particularmente preocupante que frente al fracaso de la estrategia sanitaria del gobierno nacional, la respuesta repetida sea insistir con restricciones excesivas y mal calibradas. Estamos convencidos de que debemos defender la mayor normalidad posible, dijo Juntos por el Cambio, que implica garantizar el derecho a la educación, el trabajo y el ejercicio de las libertades fundamentales. Pero están entonces, ¿qué están? Porque ¿qué es un apoyo a Larreta por el tema de que sea una hora más tarde del cierre o directamente están en contra de... No, están en contra están en contra de las restricciones en general. Yo te conté que habían tenido una reunión antes de ayer donde empezarían a hablar del bienestar general, que tengan en cuenta la salud psíquica de la gente, que tengan en cuenta la economía, que no tengan en cuenta nada más que digamos, los índices que tienen que ver solamente con el COVID. Bueno, después de este comunicado, imagínate que del otro lado del mostrador saltaron como leche hervida. El primero fue Axel Kicillof, con los tapones de punta, dice: acabo de leer el comunicado de Juntos por el Cambio que rechaza toda medida de cuidado. Confieso que pensé que ya nada podía sorprenderme del macrismo. Y después lo que hace Kicillof es apuntarle a algunos de los que estaban presentes, porque dice Kicillof que en sus distritos sí aplican restricciones. Y ahí lo ataca un poco a Cornejo. No sé si existe otro caso de tanta irresponsabilidad y oportunismo, dice el gobernador. Además, cuánta hipocresía. Intendentes y gobernadores de Juntos por el Cambio tomaron ya medidas restrictivas. Y enumera Mendoza, La Barría, La Plata. Cornejo, mendocino, firma este vergonzoso comunicado. Y al toque sale Cornejo a contestarle a Axel Kicillof.
Dice Cornejo, vergonzosa es tu gestión, Kicillof. Vacunados VIPs, la violación de derechos humanos en Formosa, sumale los bonaerenses inmersos en una ola de inseguridad tremenda y vos siempre mirando para el costado. Así que la grieta Se a tiran full. con todo, es el año electoral, ¿no? Pero hay que en este momento... A ver, dijo, esto es lo que me interesa más, vamos a resistir la respuesta, fue la respuesta de Bullrich a las medidas, Sí. como diciendo... No, bueno, Bullrich más dura todavía que el comunicado. Pero digo, entonces, ¿cómo se interpreta el comunicado de Juntos por el Cambio? ¿Es un respaldo a Larreta en su negociación con el gobierno nacional para aplicar algunas restricciones o directamente están mucho más duros que Larreta y lo pasan por encima y no quieren ningún tipo de restricción? Y la sensación es que están más duros que Larreta. Le marcan la cancha a Horacio Rodríguez Larreta. Es decir, no es que lo están apoyando a Larreta. Y Larreta lo convalida también. Sino que porque- lo están de alguna empujando. manera empujando a Larreta. Sí. Sí, de hecho hay una cosa, Maxi, cuando habla Kicillof del caso de Mendoza, en Mendoza no es que pusieron una restricción de las 10 de la noche en adelante, sino de las 0:30 a las 5:30, que es en línea con lo que está pidiendo Rodríguez Larreta y no se prohíbe la circulación nocturna. Entonces, Está bien, ahí pero el que cierra el aplicó, por comercio. ejemplo, el que aplicó medidas durísimas, hay que decirlo, fue Gerardo Morales en Jujuy. el año En su pasado, momento. Que fue más duro de lo que había acá en el área Exactamente, pero metropolitana. en su momento. Ahora la situación es otra, pero es cierto que también lo están arrastrando, el ala más dura, a un comunicado que lo que claramente ahí, Maxi, es llevar el tema a la grieta y que sin lugar a dudas lo termina, Es decir, digamos, la embarrando. al conclusión jefe es de gobierno. que lo que más le conviene a Larreta es que Alberto Fernández firme el Decrete. DNU, el decreto de necesidad de urgencia, imponiendo las medidas en la ciudad de Buenos Aires y él diga, yo no estoy de acuerdo con esto, pero No, lo van- tengo que lo que- acatar. lo que nos dicen desde la Ciudad de Buenos Aires es que van a respetar lo que diga el decreto. Pero por eso Y te que estoy no diciendo van lo a que le salir conviene, a Maxi, firmar el claro. lo que le decreto. conviene Claro. políticamente a la Que le den reta es decir, instrucciones. no me hagas copartícipe en este momento de esta medida, porque más allá de que yo te estoy hablando una hora menos, una hora más, desde mi propio espacio no quieren absolutamente ninguna restricción. Entonces, imponé vos la medida con el DNU, yo protesto por la medida, digo, no me parece bien, pero lo voy a cumplir porque es un DNU que tengo que acatar y tengo que... Sí, pero si que le tengo que dejan, cumplir si en la le Ciudad de dejan Buenos una Aires. ventanita, no va a ir con restricciones como si aspiran a hacer en la provincia de Buenos Aires o en el conurbano. Si le dejan una ventanita en el Bueno, decreto, pero ya por eso, dijeron... estamos diciendo que Hay que esperar el decreto. de eso, claro, el decreto sí. en principio De todos modos, Maxi, fijaría algo homogéneo tanto en la ciudad como en Es el que Gran si no, no Buenos tiene Aires. ningún sentido. Y después bien. te cuento si querés porque se refirieron a las PASO, que es la otra gran Después discusión. hablamos del tema PASO. Dame el otro dato importante económico y en un ratito vamos a contar la bicicleta del Banco Central para contener al dólar, lo que ha sido el crecimiento de la bola de nieve de las LELIQ, los pases, es decir, las letras, los bonos que emite el Banco Central para colocar en los bancos y que a su vez les paga una tasa de interés a esos bancos. Se ha hecho una bola de nieve muy, muy grande y eso tiene que ver con que a su vez los bancos le puedan pagar la tasa de interés del 37% de los depositantes para que no corran al dólar. Es todo un armado financiero para tratar de sostener la estabilidad cambiaria mientras ocurra lo que ocurrió el año pasado, que emitiste una cantidad enorme de pesos para financiar el déficit fiscal y, bueno, es algo que ahora Guzmán está tratando de retrotraer, está tratando de achicar el déficit fiscal, la emisión monetaria, pero mientras tanto le cayó la segunda ola. Bueno, dame rápido un datito económico. Acá dijimos que la expectativa del Ministerio de Economía es que la inflación de marzo, que se va a dar a conocer el jueves que viene, haya cerrado entre 3,8 y 4%. Sí. Ahora bien, las consultoras que miden semana tras semana, con distintas metodologías, pero online, la inflación, dicen que el registro de marzo terminó arriba del 4%. Fíjate, Orlando Ferreres dice 4,1%, con alimentos en 4,2%. Eso es lo que tiene el común denominador de todas estas consultoras que miden justamente inflación y dicen que los alimentos estuvieron por arriba de eso. EcoGo, que es la economista Marina del Poyeto, inflación de marzo 4,2%, alimentos una décima por encima. Fiel, que también mide semana tras semana 4,4%, y por último LSG, que es la consultora fundada por Lustó y hoy comandada por Guido Lorenzo, 4,6% en alimentos, solamente mide alimentos, una canasta de 8.000 productos y dice que los alimentos en las últimas 4 semanas, en las 4 o 5 semanas de marzo, estuvieron en el 4,6%. Sí, fue un mes muy malo, con una aceleración inflacionaria
muy grande marzo, que siempre es un mes malo, y veníamos ya de 4% de inflación en diciembre, también es un mes malo, pero en enero, que no es un mes tan inflacionario, también 4%. Vamos a ver qué pasa abril. Para el gobierno es fundamental que abril, mayo empiece a desacelerarse la inflación y por eso la clave de contener al dólar, ¿no? De desacelerar la suba incluso del dólar oficial y mantener estabilizados los dólares alternativos. Ahora voy a contar del tema y de esta bicicleta del Banco Central. Vamos a hablar con uno de los sectores, bueno, que está expectante respecto a estas restricciones, y es el sector de los cines, ¿no? Porque obviamente si pone una restricción a partir de las 11 de la noche, es uno de los sectores afectados. Se supone que, bueno, si no puedes ir a partir de las 11 de la noche a un restaurante o un bar, tampoco podrías ir a un cine. Está para hablar con nosotros Martín Álvarez Morales, que es el gerente general de Cinemark Hoyts, es una de las cadenas que ustedes saben más importantes acá en la Argentina. Gracias por atendernos, muy amable. No, por favor, ¿cómo están? Buenas tardes. Bien, bueno, estuvieron evaluando un poquito qué puede pasar con este tema de las restricciones, cómo está trabajando hoy el sector, que tengo entendido que tiene aforos para la capacidad disponible, pero bueno, ya reabierto desde el año pasado, ¿no? Desde el año pasado ya... No, no. hace un mes nomás que abrimos. Perdón, claro. Hace un mes, claro, Hace un mes, apenas un mes, después de un año de permanecer cerrado. Se nota hace mucho que no voy al cine. Pienso volver en cualquier momento porque me gustaba mucho ir al cine, pero bueno, hace un mes que volvieron. ¿Cómo está el sector en este momento y qué pasaría si se pone una nueva restricción horaria en el horario nocturno? Bueno, el sector viene súper golpeado, como te imaginarás, después de un año sin facturar. Hay dos grandes cámaras que agrupan a todos los cines. Está la CAEM, que es la que yo represento, y también la FADEC, que es una cadena de cines independientes, que como dato te comento, el 25% de los afiliados a la FADEC ya cerraron sus puertas, los cines, y no van a volver a abrirlas. Entonces, después de un año, poder haber abierto los cines con uno de los protocolos más restrictivos que hay en el mundo, porque estamos con un 30% de aforo en lo que es Capital y lo que es GBA, hace que si se llega a restringir en el horario de las 11 de la noche, la verdad que va a ser un golpe muy duro, porque si fuera a las 12 sí nos permite que la gente pueda entrar a una función a las 10 de la noche y que salga y tenga tiempo de llegar a su casa, tanto el espectador como también el trabajador, porque el trabajador también tiene que llegar a su casa en un transporte del que fuere. Entonces es necesario que sea hasta las 12. En los cines, a ver, cerrar un cine o la actividad cultural no va a parar los contagios, porque no es ahí donde se producen los contagios. En los cines tenemos distanciamiento social, no hay nadie sentado alrededor de uno, y lo más importante, que en un cine no se habla. Y esto se produce el contagio por el tema del spread que tiene uno cuando habla, esas microgotas que se dan. Y en el cine todos miramos para el mismo lado, no se habla y estás rodeado de butacas vacías. Y ahí no es donde se producen los contagios. Entonces, la cultura es un lugar que está muy regulado, está muy restrictivo en cuanto a sus aforos, por lo cual, si nosotros podemos trabajar hasta las 12 de la noche, podríamos seguir operando y miles de familias y miles de trabajadores podrían empezar a tratar de recomponer su economía. Claro, lo que está diciendo es, no es trivial el horario, digamos, de cierre, no es trivial. Exacto. Si es a las 10 de la noche, a las 11 o a partir de las 12 de la noche. Claro, nosotros contamos acá que fundamentalmente esto se buscaba hacer para frenar todo el tema de las reuniones sociales, las fiestas clandestinas y demás, más que nada eso. Pero claro, en la volteada caen actividades... El que está cerrado de noche, el que trabaja de noche, claro. Que tiene una movida fuerte a la noche, en el caso de los cines, también me imagino los teatros y otro tipo de actividades. ¿Cómo están trabajando hoy los cines después de un mes de abiertos? La verdad que la gente mostró que está ávida de ir al cine, porque hemos tenido algunos estrenos importantes y la gente fue a los cines respetando todo ese protocolo, porque no solamente que los cines ponen los protocolos que nos dijo la autoridad competente, sino también que la gente lo respeta dentro de la sala, en distanciamiento cuando está por ingresar al cine, se lavan las manos con alcohol continuamente. Es decir, el comportamiento ha sido espectacular, la respuesta del público nos ha sorprendido cuánta gente ha ido al cine, para bien, ¿no? Comento. Y sobre todo el comportamiento, ¿no? No hemos visto ningún problema en ningún cine, no hemos tenido ningún solo caso de gente que vaya a los cines y diga, bueno, che, me parece que está alguien tosiendo, no pasó nada, tomamos la temperatura. O sea, de vuelta, el protocolo es de lo más restrictivo que hay en el mundo y entendemos que si el horario de cierre es a las 12 de la noche, no perjudica en nada lo que la autoridad quiere hacer, que es evitar las fiestas clandestinas. No hay fiesta que arranque a las 12 de la noche, no se lo sabemos.
Y la otra pregunta tiene que ver con qué tipo de asistencia. ¿Siguen recibiendo algún tipo de asistencia los cines? Porque no sé cómo, trabajando al 30% de aforo, no sé si hay algunos cines que están trabajando por el tamaño y demás al 50%. Pero no, bueno, no. Capital Federal y Buenos Aires es al 30%. Al 30%. Hay algunas provincias tienen el 50%. En el caso de Mendoza, por ejemplo, a las 12 de la noche está la restricción de circulación, que por ahí quisiéramos copiar lo que pasa en Mendoza, que nos restringe, por supuesto, lo más importante es la salud, sin lugar a ninguna duda. ¿Cómo se hace digo, desde el punto de vista de la ecuación económica, facturando, no sé, el 30% de lo que facturaban habitualmente? Y al mismo tiempo, bueno, mantener, no sé, los costos, la estructura, los costos laborales, no la estructura, los costos fijos. Sin duda alguna, no es lo que nos hace a nosotros a la compañía ser rentables, pero es mejor estar de esta manera abierto, funcionando, pudiendo tener algún ingreso que ayude a paliar los gastos, que está completamente cerrado, porque había un programa del Estado que se llamaba el ATP, que se terminó su vigencia en el mes de diciembre, y hay un programa que es menor asistencia, que se llama Repro, el cual hemos tenido acceso a los cines hasta el mes de marzo. No sabemos si en enero y febrero, no sabemos qué es lo que va a suceder con ese programa, si va a continuar o no va a continuar. Ahora que abrieron, digamos, a ver si van a poder seguir encuadrados en el Repro o no. Está bien. Claro, porque estamos, como bien comentás, al 30%, que no es suficiente, o sea, no somos rentables, sin duda alguna, pero preferimos estar abiertos y que la rueda empiece a girar, que se mantenga el hábito. De vuelta, lo que pasó con esta película que se estrenó, Godzilla vs. Kong, la respuesta fue tremenda. La verdad, la gente se volcó a los cines y estamos súper contentos con esta situación. O sea, la gente tiene avidez, la cultura y sociabilizar está en parte del ser humano. Entonces, restringir eso me parece que no tendría sentido, porque de vuelta, no es un lugar de contagio, no se habla en el cine, todos miramos para el mismo lado, no estás en contacto con nadie. Es de los lugares más seguros para estar. Los techos tienen alturas de 7 a 12 metros de altura, entonces no es como un departamento que estás en un living, que tenés 2,20 metros de altura, 2,40 metros de altura y es 4x4. Acá bien. El volumen de aire que hay en las salas es monstruoso. Bien, Álvarez Morales, gracias, muy, muy amable. Muchas gracias a ustedes. Ahí está el presidente de los Cines Hoyt. Se estrenó Kong vs. Godzilla, por suerte la oferta cultural implicó. Qué maldad, a mí me encanta. Montenegro. Esa me encantaba, los quería ver frente a frente a King Kong con Godzilla. ¿Les digo quién gana? No. No voy a spoilear, no voy a spoilear, pero bueno, sí, fue el tanque de... ¿Fuiste ahora en cuarentena? Fue el tanque de este fin de semana y que permitió... vamos a hablar también de la calle Florida, porque hay un problema enorme en la ciudad de Buenos Aires, dentro de todos los problemas que estamos contando, que es que se murió el microcentro. Toda la zona del centro es territorio casi desértico, digamos, hay una caída enorme, digamos, de la actividad a partir de la pandemia y post-pandemia también, porque muchas empresas, incluso grandes bancos que han hecho edificios enormes y muy inteligentes y lujosos y demás, han optado más por el teletrabajo, ¿no? Entonces están al 20 o al 30%, algunos al 10% de su capacidad, va mucha menos gente, mucho menos oficinistas, trabajadores a toda la zona del micro y macrocentro, y eso ha generado, digamos, una situación terrible, y tengo entendido, después vamos a discutir qué va a hacer el gobierno de la ciudad con esa zona, digamos, donde antes era de pura actividad y ahora, más que nada, sirve como escenario para manifestaciones públicas, porque después hay muy poca actividad. Y en la volteada también ha caído la calle Florida, que es una de las calles más tradicionales de la ciudad de Buenos Aires, no solamente por esto que contaba de la actividad comercial, de las oficinas y demás, sino también por el turismo. Está prohibido el turismo extranjero en la Argentina, digamos, como en otros países están cerradas las fronteras. Entonces hay una situación muy, muy dramática. Tengo entendido que aparte, algunas de las grandes tiendas que estaban ahí, el caso de Falabella, que eran tiendas grandes, se están levantando, o sea que está perdiendo prácticamente la mayoría de sus comercios. Ahí está Gabriel Prosperi. Gabriel, ¿cómo andás? Hola Maxi, la radiografía, el panorama que vos diste, también se puede establecer con imágenes. ¿Por qué? Porque tenés carteles de alquiler por todos lados. Prácticamente 1 o 2 de cada 5 locales tienen estos carteles. Fíjate, solamente una recorrida con nuestra cámara te muestra ya este cartel de alquilo, más allá otro.
Y en un horario como este, alrededor de las 2 de la tarde, en el cual, Maxi, en cualquier otra época de la Argentina contemporánea, esta calle era prácticamente intransitable. Seguramente vos lo recordarás bien, estamos en horario de City y esto era totalmente intransitable. Hoy parece, así como la ves, una peatonal desértica, la peatonal más importante de la ciudad de Buenos Aires, con sus galerías también, si hacemos un recorrido por ellas, con más de la mitad de los locales, así como lo escuchás, y esto también responde a un relevamiento que han hecho los propios comerciantes aquí en la calle Corrientes, en la calle Florida, con más de la mitad de los locales sin funcionar. Fíjate que dimos solamente un paseo de 60 metros con nuestras cámaras y tenemos esta situación. Mirá, aquí está quien nos puede dar un panorama. Ahora lo encontramos hablando por teléfono. A ver si puede cortar un segundito la llamada. Tenemos acá a un kiosquero. Perdón que te corte la llamada, no sé con quién estás hablando. ¿Cómo es tu nombre? Enrique. Enrique, ¿cómo ves la calle Florida hoy en reconocimiento, en relación a otras épocas de la calle Florida de esplendor? No, y prácticamente vacía, por supuesto. La pandemia es un desastre. No hay circulación, no hay turistas, no hay oficinistas, no hay tránsito de gente. ¿Qué es lo peor para la calle Florida? ¿El hecho de que no haya turistas o el hecho de que no haya actividad en las oficinas? Bueno. Ahí está saludando, está despidiéndose de quien estaba llamando por teléfono, Enrique. Perdón, Enrique, por la interrupción, pero te preguntaba lo siguiente. ¿Qué es lo peor para la calle Florida? ¿El hecho de que no haya turistas, más que nada extranjeros, o el hecho de que no haya actividad comercial en las oficinas y demás? Bueno, ambas cosas. Lo que pasa es que esta parte de Florida, digamos, de Corrientes hasta la Plaza San Martín, es más sensible al flujo turístico, que es nulo prácticamente. ¿Te das cuenta? Te habrás dado cuenta de la cantidad de locales que cerraron. Y en particular para vos, la venta, ¿cuánto ha bajado? No, ostensiblemente, no te puedo hacer una relación porque sería ridículo. No, es prácticamente, no sé, por decirte algo, estás en un 20%. En este lugar, posiblemente en otro comercio no, y en otro comercio sea peor, por algo han cerrado muchos locales, ¿no? ¿Y has podido hablar con otros colegas, comerciantes que se han tenido que ir? ¿Qué te han dicho? Sí, lo que te estoy diciendo, que no es rentable tener abierto un comercio, por más que el alquiler se pacte con el dueño, por más que tengan ayuda del gobierno, con los alquileres o con impuestos o con los sueldos, no es rentable. Hoy no es rentable porque no hay... La economía está deprimida en el país y al no haber turistas no ingresa dinero del extranjero. O sea, es difícil. Bien. Gracias, Enrique. Gabriel, perdón por la interrupción. Bueno, ese es el panorama que nos dan, Maxi. Te agradezco, Gabriel. ¿Solo Falabella estaba por ahí? ¿Ya cerró Falabella o está cerrando en estos días? Ya cerró. Es el local de Florida. El de Florida. Quedaban 3 locales que esta semana anunciaron que se van de todo. ¿El de Florida está cerrando esta semana o ya cerró? No, bueno. Sí, ya cerró, Max. Ya cerró también. Sí. Está cerrando el de Unicenter y cerraba el de Rosario también, es decir, yo no va a tener más local. Bueno, gracias, Gabriel, muy amable. Contame el tema de las garrafas y vamos a hablar un poquito de cómo se van a aplicar las medidas de restricción en el Gran Buenos Aires, porque en la ciudad la reta es solo la reta, digamos, ¿no? Es una en la policía de la ciudad, en todo el territorio. Pero en el conurbano, en la provincia de Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, bueno, cada intendente tiene que aplicar. ¿Quién va a controlar? ¿Va a controlar el gobierno nacional con gendarmería? ¿Va a controlar la provincia con la policía de la provincia de Buenos Aires? ¿O va a controlar como ocurrió en la última etapa? Bueno, controle cada intendente con la guardia municipal, con los inspectores que tengan o con la policía municipal. ¿Cómo va a ser la dinámica de control? Ahora me lo contás. Sí, porque justo, mira, nos están viendo todos los despachos, Maxi. Sí. Me mandan de La Plata, que en La Plata, por ejemplo, se adelantaron a las medidas de Alberto Fernández y ya anunció restricciones. Entonces dicen el oficialismo, ¿cómo es la cosa? Hay un comunicado de Juntos por el Cambio que dice no a las restricciones y por otro lado un intendente de Juntos por el Cambio. En La Plata es el intendente Garro. Claro. De Juntos por el Cambio. Claro, ¿Y qué restricciones, ahora contá qué restricciones anunció para La Plata? En La Plata hay una situación en toda la zona sur del Gran Buenos Aires, pero en el caso de La Plata también hay una situación muy, muy preocupante, porque la verdad que hay una escalada de casos enorme. Digamos, hay un aumento de casos
que viene incluso por arriba de otros distritos. Bueno, contámelo del tema de las garrafas de gas. En total hay 5 millones de familias que justamente se abastecen con garrafa de gas. Sí. Bueno, de esos 5 millones hay aumentos a partir de hoy para 2.700.000. 5 millones de personas, 2,7 millones de familias. 5 millones de familias en total consumen garrafas. De ese total de 5 millones, para 2.700.000 hay aumento. Para la mitad hay aumento prácticamente. ¿De cuánto? Del 18,1%, con lo cual la garrafa de 10 kilos pasa a valer 469 pesos. Y atención, porque para el resto... Pero perdón, si la garrafa uno va y la compra, ¿por qué hay aumento para unos y no para otros? No, y porque hay una parte que está subsidiada. Hay una parte de garrafa que está que la consumen 2.300.000 familias, que está subsidiada, que son los jubilados o pensionados, jubilados... Jubilación mínima o AUH, y van con el certificado y pueden comprar la garrafa más barata. Que compren la garrafa en vez de a 469 pesos a 143 pesos, y lo que aumentó en ese caso un 28% fue el subsidio que va directamente a la cuenta del beneficiario, agarra el dinero del subsidio y paga la garrafa. Entonces, para 2.300.000 familias no hay aumento de la garrafa, pero para el resto, para esos 2.700.000, no solamente tiene un aumento ahora del 18%, sino que tendrá el mes que viene y en junio un incremento adicional más pequeño que el 18% que rige a partir de hoy. Bien, ya vamos a hablar del tema clases. ¿Qué pasa con algunos pedidos de los gremios para suspender clases? Hay en principio un acuerdo entre Alberto Fernández, Larreta y Kicillof de no tocar por ahora las clases presenciales como están, pero hay gremios que están pidiendo la suspensión. Y también vamos a hablar qué pasa con la vacunación. Los últimos datos los tiene Damián Glanz. Vamos a hablar con uno de los que está encargado de la seguridad y los controles en uno de los distritos del conurbano. Tenemos la posibilidad de hablar con Juan Manuel Álvarez Luna, que es secretario de Gobierno y de Seguridad de Ituzaingó. Gracias por atendernos. ¿Cómo te va, Maxi? Buenas tardes. Gracias Bien. a vos. Bueno, por la comunicación. ahora la pregunta es muy simple. Cuando se anuncian restricciones, ¿quién debe velar después por el cumplimiento en el distrito? ¿El gobierno de la provincia de Buenos Aires o el municipio? Mira, el municipio, obviamente, conjuntamente con la policía de la provincia de Buenos Aires, nosotros tenemos el área de fiscalización, de tránsito, de cuidados nocturnos dentro de Ituzaingó, y eso lo llevamos nosotros adelante como municipio. Recién decías que el intendente de La Plata ya había tomado medidas. Obviamente los intendentes pueden tomar medidas sin tener que tener las bajadas nacionales o provinciales. Obviamente nosotros en este momento estamos esperando el DNU que va a sacar el presidente seguramente en el día de hoy y el gobernador para poder tomar las medidas necesarias para seguir cumpliendo esta cuarentena, ¿no? en el municipio de Ituzaingó. Te cuento que nosotros ya estamos trabajando desde hace 2 fines de semana hasta las 2 de la mañana. Estamos reforzando los controles que cumplan el 30% de ocupación, los que son los comercios nocturnos. En Ituzaingó no tenemos boliches, en Ituzaingó tenemos un solo boliche que se transformó, cuando se volvió a habilitar los bares, se transformó en bar, con un 30% de ocupación como están los otros ¿Y bares. eso quién lo controla? ¿El municipio controla Lo controla el aforo? El municipio a través de fiscalización. Sí, nosotros tenemos nuestros fiscalizadores y los controlamos nosotros. Igual que hablaban anteriormente de las fiestas clandestinas, nosotros tenemos una zona en Parque del Lugar, que es Ituzaingó, que es una zona de quintas, donde siempre tenemos estos problemas de fiestas clandestinas. Entonces tenemos reforzada esa zona. Tenemos una ordenanza que ha firmado el intendente donde son severas multas que va a tener no solamente el propietario, sino el organizador de las fiestas. Este fin de semana tuvimos 2 fiestas clandestinas, por ejemplo, en la zona del Eluar, con más de 150 personas cada una, donde obviamente actuamos policía, fiscalización y tránsito. Pudimos terminar con las fiestas y obviamente eso va al juzgado para que tengan sus multas correspondientes, ¿no? Eso se multiplica en todos los distritos. Ahora, si estuvieran controlando también el tema, porque todos los municipios dicen lo mismo, encontramos fiestas clandestinas por todos lados, las denunciamos, se labra el acta, se le da participación al juzgado y demás. Ahora, si ya están controlando las fiestas clandestinas, ¿cuál sería el sentido, no sé, de poner una restricción horaria que a partir de las 11 de la noche tengan que cerrar todos los locales?
Mira, yo creo, no es lo mismo digamos, no es lo mismo cerrar a las 12 de la noche que dejar abierto hasta las 6 de la mañana, ¿no? Digo, primero hay que tener en cuenta la economía de cada lugar. Digamos, en Ituzaingó tenemos una zona grande de bares. Pero perdón, en el conurbano ya a partir de las 2 de la mañana hay que cerrar todo, ¿o no? Sí, señor. Hasta a partir de las 2 de la mañana nosotros ya estamos controlando el cierre de todo. Nosotros creemos que es posible ir hasta las 12 de la noche. Nosotros estamos hablando esto ya con los bares y con los restaurantes. Obviamente la gente va a tener que salir más temprano y es una manera que nos tenemos que cuidar, digamos. Tenemos que tratar de tener la menor cantidad de gente posible en la calle. Digo, claro. Me parece que las 12 de la noche es un horario que es bueno para la gente, que pueda salir a comer y que no le implicaría ningún cierre a ningún restaurante. Claro, si se pone más temprano ya es más difícil, un poco lo que... Es más complejo, es más complejo. Si es a las 11 de la noche o a las 10 de la noche, ahí le estás golpeando fuerte a toda la gastronomía, que bueno, como son los hábitos de costumbre y de cenas en la Argentina se hacen en esos horarios. Y fue un sector que la gastronomía fue muy sufrido. Recordá que el año pasado tuvo mucho tiempo cerrado, trabajó solamente con delivery, así que creo que nosotros tenemos que tratar de trabajar, que cumplan este 30% adentro de ocupación, que puedan usar la parte de afuera y tratar de trabajar en el horario de las 12 de la noche. Me parece que es lo más que más nos cierra, digamos, a todos, ¿no? Está claro. Álvarez Lima, gracias, muy, muy amable. Gracias. Álvarez Luna. Ahí te completo. Si de gobierno no era un funcionario del PRO, digamos. No es un funcionario del PRO. No, por eso lo que saco de conclusión también de esto es que no es solamente Larreta el que no quiere. Es que el que tiene un bar. El que quiere que se cierre a partir de las 12 de la noche y no más temprano, sino también los intendentes están preocupados por el tema también de la gastronomía y de las actividades nocturnas en su distrito, ¿no? Digamos, de lo que es la actividad económica que también sería golpeada por eso. Pero bueno. De hecho se van adelantando, como te decía, en La Plata, por ejemplo, que es un intendente de Cambiemos, ya estipuló que los locales pueden estar abiertos hasta las 12 de la noche. En General Villegas, por ir a otro extremo, que está a 500 kilómetros de Buenos Aires, Campana, que es médico también de Juntos por el Cambio, puso un horario a las 12 de la noche de cierre. Y esa atribución de los intendentes, lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires. Pusieron también un tope de 10 personas por reuniones en lugares cerrados. Es decir, más allá de lo que decía la provincia... Eso va a haber cero, ¿no? El que termina... Reuniones familiares y demás. O sea, el acuerdo por ahora es que no se puedan mezclar burbujas, ¿no? Hasta ahora son 10 personas máximo lo que se puede. La novedad, ¿cuál sería? Que directamente que volvamos a una instancia muy anterior, que era la prohibición de las reuniones sociales. Pero es incontrolable eso. ¿Cómo? Es incontrolable. Bueno, pero muy difícil. No, después eso es muy difícil de controlar. Es una ficción ordenadora, te dicen, debería ser así. Bueno, es que después no le da bola a nadie. No, porque no pueden controlar eso, por eso después quieren ver si restringen la circulación a partir de determinado horario. Si no salís a la calle no te vas a juntar con nadie. Claro. Ahora, si te juntaste a las 7, es muy difícil controlar. De todas maneras, 12, 14. Quiero ver qué capacidad después hay de control, porque como hablamos con el jefe de terapia intensiva del Austral, que cuenta que están todos cansados también, y los médicos y demás. Como hablamos con el funcionario de trenes que dice, tengo un montón de personal que está contagiado de COVID y que me sale de funciones, entonces es más difícil hacer toda la operatoria. Lo mismo pasa con la policía y la fuerza de seguridad. Lo mismo pasa. Entonces, más allá de lo que es la inseguridad, el delito y demás, después, ¿qué capacidad tenés de disponer personal para hacer controles como se hicieron el año pasado, que era cuando estaba empezando, en abril, mayo, los mayores controles? ¿Qué capacidad tenés de hacerlo hoy? Vamos a hablar del tema alquileres. Dame el dato de alquileres. Vinieron aumentos muy fuertes después del descongelamiento. Claro, y viene habiendo, digamos, cuando regía el congelamiento había aumentos para los nuevos contratos. Bueno, fíjate, en marzo, con este fin del congelamiento, digamos, los alquileres están yendo a las nubes, aumentaron, según ahí el sitio Zonaprop, que digamos concentra gran parte de los anuncios de alquileres, un 4,9%. Antes hablábamos de una inflación que estará en el orden del 4%. Bueno, en el primer trimestre del año, 14% de incremento, por arriba también de la inflación del primer trimestre, con lo cual
Si uno toma en cuenta qué ocurrió en los últimos 12 meses para los departamentos de 1 y 2 ambientes, incremento interanual del 67,4%, y fíjate a qué valores están yendo. Muy por arriba de la inflación que está corriendo al 41%. Claro, digamos, acordate que el año pasado habían aumentado 62% los alquileres, y ya ahora, en este momento, con la aceleración en el primer trimestre, ya está al 67%. Fíjate, o el alquiler promedio de un 2 ambientes, 35.000 pesos, y un 3 ambientes en 48.450 pesos. Son inmuebles, digamos, modelo, ¿no? En el caso del 2 ambientes, 45 metros cuadrados, más 5 metros cuadrados más adicionales de un balconcito. Pero bueno, 35.000 y casi 50.000 pesos, 2 y 3 ambientes respectivamente. Vamos a hablar con otro de los sectores que ha sido muy golpeado el año pasado por la pandemia y las restricciones, y que bueno, de nuevo ahora está en vilo respecto a las medidas que se van a tomar en las próximas horas, y es el salón de eventos. Está Alfredo Mico, que tiene un salón de eventos en Caballito y una empresa de animaciones infantiles, otro también de los rubros muy golpeados. Hay rubros en particular, por ejemplo, transporte escolar. Ha sido otro de los rubros terribles. Hay mucha gente en todo el tema de transporte escolar, catering para la producción para las de escuelas y demás. Hoy los chicos, incluso los que van doble turno, no pueden quedarse a comer, a almorzar. La producción de flores el año pasado, por ejemplo, que no había velorio, no había cumpleaños de 15, no había casamientos, quedaron destruidos. Hay muchas actividades. Pero bueno, ¿qué pasa con los salones de eventos? Alfredo, gracias por atendernos. Hola Maxi, gracias a vos, ¿cómo estás? Bueno, ¿cómo es hoy la normativa para los salones de eventos? He ido a distintos lugares, no he participado, digamos, en reuniones, pero he visto que hay preparaciones en distintos salones de eventos donde se estaban haciendo algunas reuniones con catering, claro, y demás. ¿Hasta cuántas personas? ¿Cómo es la normativa hoy? Nosotros desde el mes de diciembre estamos autorizados a trabajar con el aforo y con el protocolo de un gastronómico, de un restaurante. Así que los salones, tanto infantiles como de adultos, pueden trabajar con un aforo de hasta el 30% de su capacidad o un máximo de 60 personas. Esto influye muchísimo en todos los rubros. En los salones grandes, por supuesto, no hay generalmente casamientos de cumple de 15 de menos de 60 personas. Y el aforo, que tiene que ver con metros cuadrados, ventilación y demás, algunos salones infantiles chicos como el mío nos dan números muy bajos, como 14 personas, 16 invitados, entonces está imposible que un cliente venga y te reserve un cumpleaños para ese número de personas. El protocolo, vuelvo a repetir, no es nuestro, es de gastronómicos. Nosotros presentamos 7 u 8 protocolos propios el año pasado, pero no fueron aceptados, con lo cual el 30%, mesas de 4 personas, si son convivientes 6 personas, no se puede bailar, la gente con tapaboca siempre que circule se puede sacar el tapaboca cuando está sentado en la mesa. Ahora, en Alfredo, bueno, no te voy a preguntar por los números, la ecuación económica de ustedes, porque... estamos fundidos. Bueno, estamos fundidos. Por eso, porque gracias que estoy hablando con vos, digamos, que seguís en el rubro. Me imagino que debe haber habido un cierre muy grande de gente que no pudo mantenerse en el rubro. Dejamos el relevamiento, muchos no nos contestaron más porque tenemos un grupo de salones que íbamos a formar una cámara para tener representación. Creemos que cerca del 70% de los salones de Cava ya están cerrados y no vuelven a abrir. Bueno, hoy me imagino que con algunos eventos que estás realizando estás cubriendo o levantando alguna de las deudas del año pasado, tema impositivo. No podemos ni empezar todavía, empezar porque de diciembre a la fecha, primero que nos agarró enero y febrero, que son 2 meses que históricamente los salones no trabajamos porque la gente está de vacaciones, invierte en sus vacaciones, no están los invitados, entonces no se suele festejar. Empezamos a hacer unos eventos en marzo, y lo que sí quiero aclarar es, porque nos están llamando todas las mamás, que los eventos que hay hoy, los que hay mañana, los que hay pasado, por ahora se van a hacer con este aforo, con todo lo que se les prometió cuando contrataron, porque se está hablando tanto de las restricciones y todavía no han salido. Así que, por ejemplo, nene que cumpleaños hoy, que son bastantes en todo Cava, los cumpleaños se van a hacer. Que no se asusten, y las mamás que pensaban llevar a los invitados, que los traigan, porque si no sería un fracaso y el nene se va a quedar sin invitados en su cumple. Claro. Los peloteros no tienen, y sí, es algo que sucede, no se tiene en cuenta, para hacer un cumpleaños y que no te venga nadie es lo peor que te puede pasar. Lo que estamos viendo es que la restricción de horario a los salones infantiles no nos afectaría tanto, a los salones adultos por supuesto que sí, y no tiene mucha... Creo que si hay 20.000 casos positivos hoy y mañana cerrás a las 10 de la noche, por lo menos en lo que es salones de fiestas va a volver a haber 20.000 casos, porque
no hay ningún tipo de informe, no ha habido trazabilidad de casos, no hemos tenido contagios dentro del salón. Imagínate que trabajamos, en el caso de los chicos, con la misma burbuja del cole y con el papá y la mamá. Estamos trabajando sin baile, los chicos tienen comida individual, hay alcohol en todas las mesas, se le pone alcohol en gel en las manos todo el tiempo, con lo cual las medidas que se han tomado después de estar 9 meses cerrados son todas las que nos pidieron y más, para poder empezar a devolver deudas. Todavía no podemos, tenemos deuda de ABL, no nos han condonado ni un solo peso, deudas impositivas. Y ahora no tenés ninguna asistencia estatal hoy como tenías el año pasado de la ATP. No, nunca la tuvimos. El rubro, por lo menos en las fiestas infantiles, no tuvo ni ATP ni IFE. No calificamos para ninguna de las dos. Se habló de un subsidio en un momento con el ministro de Desarrollo, en un momento, culpa de la coparticipación, no se habló más del subsidio y no nos han bonificado ni siquiera los 2 meses de ABL que nos habían prometido en junio y julio, porque en la página de gobierno de la ciudad ese trámite no se puede hacer. Eso es lo que es Cava. A nivel nación no fuimos atendidos en 12 meses que llevamos sin trabajar. Está claro. Vos, Damián, ¿tenés alguna información? Lo que está contando Alfredo es que en todo caso los salones de eventos, obviamente si hay una restricción a partir de las 12 de la noche o de las 11 de la noche, todos los salones de eventos en las cuales se realicen fiestas, fiesta de 15, cualquier tipo eventos de grandes. Eventos grandes están muertos, digamos. Claro, Maxi, pero de todos modos, en el gobierno bonaerense lo que estaban pidiendo es que al margen del horario, las actividades recreativas, esparcimientos, fiestas en lugares cerrados se prohíban. Por eso hay que esperar al decreto del presidente, que eso era al margen del horario, era evitar importante aglomeración de personas en lugares cerrados. Por eso también sería volver a castigar un rubro que no fue tenido en cuenta en lo más mínimo. Creo que los que peores la pasaron fueron los cines, porque abrieron recién el mes pasado. Sí. Nosotros abrimos recién en diciembre, para que tengas una idea, hasta los casinos abrieron antes que los peloteros. Está claro. Vamos a ver qué pasa y seguir atentamente qué pasa con el decreto, ¿no? Hay que esperar el decreto de Alberto Fernández, del DNU, en este caso en particular donde es más confuso o hay más dudas respecto a si se van a mantener los aforos actuales o si va a haber algún tipo de... Pero aumentar el aforo, o sea, solamente trabaja el 30%, ¿qué le quedaría a la posibilidad de sumar? No importa, por lo menos es algo, que no me suspendan las fiestas que ya tengo contratadas. El 30% es poco, pero es algo. Alfredo, gracias, muy amable. Alfredo Mico, de salones de eventos y también de eventos infantiles. Vamos volando la tanda. Cuando volvamos tenemos mucha más información. Contamos el tema vacunación, cómo viene el tema vacunación y cómo viene la negociación política para las PASO. Finalmente, ¿hay algún acuerdo para postergar las PASO que están fijadas para el próximo 8 de agosto? Tanda, ya volvemos. A ver, tenemos unos minutos, vamos a dejar para mañana el tema de la bicicleta del Banco Central para contener al dólar, los números que son impactantes de la bola de nieve, las LELIQs, las que Alberto Fernández quería desactivar, el pago de intereses a los bancos. Hoy se han triplicado, más de 3 billones de pesos, van a ver los números, son muy impactantes, y es toda una ingeniería para tratar de mantener contenido al dólar en los próximos meses, pero es algo muy riesgoso. Vamos a dejarlo para mañana para tener tiempo para poder explicarlo y mostrar bien los gráficos y los números. Las PASO, ¿se postergan o se hacen el 8 de agosto? Mira, mañana va a haber una reunión 7 de la tarde, una postergada reunión, porque primero Guado de Pedro iba a ir el lunes, después iba a ir hoy, después se pospuso. Mañana 7 de la tarde se reúne con los presidentes de bloque, con Mario Negri, con los Lilitos, con los presidentes de bloque de la oposición. ¿Qué dijo Cambiemos, que es el partido mayoritario de la oposición, respecto a este tema en el comunicado picante de ayer? Frente a la situación que estamos atravesando, nos parece inoportuno estar discutiendo sobre cuestiones electorales. Estamos en contra del cambio de las reglas de juego. Hasta hoy no hemos recibido ninguna propuesta concreta por parte del Poder Ejecutivo Nacional. ¿Qué se estima? Que mañana finalmente Guado de Pedro con Sergio Massa le ofrezcan una propuesta concreta, formal, más allá de las cuestiones informales. Sería postergar un mes las PASO. Claro, están pensando en septiembre. Septiembre las PASO, octubre las elecciones generales. Todo dependiendo de la pandemia. ¿Sin postergar las elecciones generales? Lo que quiere el gobierno... Una opción es achicar el tiempo entre PASO y elecciones generales. Que también dentro del radicalismo, en un momento, Emiliano Jacobiti había presentado un proyecto que quedaba muy lejos, agosto-octubre, y generaba mucha incertidumbre entre una PASO y una elección general. Eso es más que nada para una presidencial, ¿no? En una legislativa no influye tanto, pero va por ahí la negociación. ¿Qué quieren en Cambiemos? Que si se decide postergar, tengan
palabra, voz para y voto definir la fecha. para definir la fecha, claro. Bien. Y creen también que el gobierno especula que por ahí para septiembre, octubre va a haber más vacunados y por ahí el contexto va a ser mejor para la elección. Esperemos que no sea solo una especulación. A una elección en agosto y bueno, está en desventaja electoral el gobierno. No, bueno, pero más allá de eso, esperemos que mucho antes de agosto también haya más vacunados. Hablando de las vacunas, ¿cómo está el ritmo de vacunación? Mira, Maxi, un tema importante hablando de cuántas vacunas. Ayer le preguntaron a Bisotti, que estuvo 3 horas prácticamente dialogando con los diputados, ¿cuándo llegan? Y la verdad que dio muy poquitas precisiones. Vamos a dar algunos datos. Dijo sobre los 2 millones de dosis de la vacuna de Sinopharm que resta por llegar, que el próximo 14, la próxima semana, va a conocer la fecha de cuándo podrían llegar. Y después de los 22 millones de dosis de AstraZeneca, a fines de abril podría haber 900.000 y que en algún momento de mayo 1,5 millones. Y sin precisiones sobre las 580.000 que están faltando de Serum del Instituto Indio, que fabrica también la de AstraZeneca, que no tiene fecha de recepción. De la Sputnik V no pudo decir cuántas van a estar llegando, todavía le faltan enviar a la Argentina 25,3 millones de dosis, y de las prometidas de 1 millón de dosis semanales, todavía no hay fecha para el próximo vuelo. Y finalmente, las del fondo COVAX dijo que van a ser entre abril y mayo, sin precisiones. Recordemos que contrataron 9 millones, recibieron hasta ahora 218.000, faltan 1.980.000, de esas todavía no hay ninguna precisión. Vos decías, Maxi, ritmo de vacunación. Ayer y el lunes aumentó el ritmo. Veníamos diciendo en los últimos días que venía lento. Sí. El lunes se vacunaron a 129.000 personas, ayer 120.000 personas, y si querés pasamos al promedio diario a lo largo de la semana, aumentó. La semana móvil hacia atrás, estamos en 91.531 dosis diarias a lo largo de una semana. Aumentamos en relación a las últimas 2, pero todavía estamos por muy debajo de lo que fue ese récord de hay que subir, 115.000 vacunas diarias en una semana. Hay que subir arriba de las 120.000 diarias. Está demostrado que lo pueden aplicar, hay que mantenerlo en el tiempo, un ritmo incluso tal vez 150.000 vacunas diarias o más, como ha hecho Chile. Chile ha vacunado en algunos días 200.000, 300.000 personas. No, el tema es que tengamos la por vacuna. día. El tema de Bueno, ahora, en este momento hay. En este momento. Bueno, dame el dato del dólar y veo que pasa en 11. En este momento el dato es que el contado con liqui, uno de los dólares alternativos, llegó a 150 pesos por primera vez en 2 meses. Hay una menor intervención del gobierno que interviene justamente en este mercado y una mayor dolarización de los inversores. Sí, sobre todo inversores grandes que estaban aprovechando los últimos meses tasa de interés frente a dólar y de esa manera estaban haciendo unos rendimientos que se llama carry trade y que, bueno, empiezan a ver entre la segunda ola, el escenario electoral y demás y deciden dolarizarse. ¿A qué dólar? Bueno, mediante la operatoria de bonos, a ese dólar alternativo de ahora 150 pesos, ese dólar en blanco. Vamos a 11, ¿qué está pasando con el móvil ahí en 11? Y con el transporte. Está Pablo Layuz ahí en la estación 11. Pablo. Así es. Hola Maxi, ¿cómo están todos? Sí, aquí estamos en 11. Ya te empezó a mostrar una geografía distinta, ¿no? Este lugar. Primero, bueno, las puertas que siguen abiertas y después la presencia de los efectivos de la policía, controlando que todos los pasajeros tengan la aplicación Cuidar, que esté activada, que tengan el tilde azul para poder viajar o su correspondiente documento, en algunos casos la parte algo impreso. Y se le está comunicando que a partir ya de mañana, sin falta, esto va a ser, digamos, elemento fundamental. ¿Por qué digo esto? Porque a veces se han encontrado con algunos casos de gente que vino temprano, que no se le pidió ningún requisito, y ahora, cuando están regresando, se encuentran con esta novedad. Bueno, ahí en ese caso se hace tal vez alguna excepción. Depende muchas veces de la cara, digamos, ¿no?, del que viene y de que realmente entienda la policía lo que le está diciendo el justificativo de esta persona. Pero lo concreto es que se arrancaron nuevamente con los controles. Es muy distinto a cuando era la época de la pandemia. En la época de la pandemia había solamente una de las puertas abiertas y los controles de la policía eran mucho mayores. Pero esto había dejado de ocurrir en los últimos días y ahora, a partir de hoy, se ponen en marcha. ¿Ves? Fíjate. Y voy a acercar aquí a la gente. Ya empezó a pedir los datos, ¿no? Bien. ¿Cómo? Empezaron a pedir, digamos, la aplicación. Sí. ¿Y la tenés? ¿Está activada? Con suerte sí. Sí la tengo. ¿No te sorprendió entonces?
¿Cómo? ¿No te sorprendió, digamos? Está bien, algo ya casé. Bueno, perfecto. Bueno, dejamos entonces que sigas. Bueno, gracias. Yo me imagino que los controles se van a intensificar a partir de que salga el DNU y la gran pregunta es, hay que ver si las actividades exceptuadas, que no son esenciales, si mantenés abierta la construcción, la industria y otras actividades, que lo vas a mantener abierta, bueno, ¿qué va a pasar con el transporte? Porque habían entrado y si hay muchas... que volver a sacar la aplicación, ese va a ser un tema, porque varias veces ocurrió que los que teníamos el permiso hubo que renovarlo y eso hace que automáticamente un número muy importante de pasajeros al día siguiente deje de estar porque no es tan sencillo volver a sacarla, sobre todo si no son un trabajador esencial. Bien, estamos yéndonos a la tanda, pero antes, gracias a Varonil, como siempre, el estilo que mejor te queda lo tienen en Varonil, en sastrería a medida, con una trayectoria que demuestra lo bien que trabajan ahora también con la línea Sport. Vamos a la tanda, ahí Varonil 2238 de Corrientes, se está reactivando la avenida Corrientes, llegan a cerrar de nuevo y se pone una situación difícil. No, ahí no van a tocar ni Corrientes, ni Cabildo, ni las avenidas principales. Está previsto, ¿no? En horario diurno no van a tocar nada. Vamos a la tanda y ya está llegando Mauro.